inmigrazioa eta integrazioa Euskadin gaia jorratzen dituzten jadanik 11. jardunaldi hauetara bertaratu zareten guztioi, eta baita jardunaldiak era virtualean jarraitzen zaudeten guztioiei ere. Gaurko goiza, hasiko dugu errefuxiatuekin esku hartzea Euskadin izena duen mahai inguruarekin. Horretarako, gurera etorri dira, Maria Talavera Madrigal, Gurutze Gorritik, Miren Liceaga Gómez Akzemetik, eta Asier Arpide Etxano Pertsonaldetik. Decía que hola, buenos días y gracias a todas las personas que os habéis acercado presencialmente a estas 11ª jornadas que tratan el tema de la inmigración y la integración en Euskadi. Y que, por supuesto, también muchas gracias a todas aquellas personas que las estáis siguiendo virtualmente. Vamos a empezar la mañana de hoy con la mesa redonda que lleva por nombre Intervención con personas refugiadas en Euskadi. Y para ello contamos con María Talavera Madrigal de Cruz Roja, Miren Liceaga Gómez de ACCEM y Asier Arpide Etxano de Pertsonalde. Si os parece bien, vamos a seguir el orden que se establece aquí en la mesa y empezamos con la intervención de María Talavera Madrigal. Ella es técnica de intervención y coordinadora del programa de asilo en Cruz Roja Vizcaya, especialista en investigación sobre migraciones por el Máster en Estudios e Intervención Social en Migraciones y Desarrollo de la Universidad de Almería, también máster en Globalización y Desarrollo por el Instituto EGOA y la UPV, y cuenta con diploma en Salud Mental en Situaciones de Violencia Política y Catástrofes por el Grupo de Acción Comunitaria y la Universidad Complutense de Madrid. Cuando quieras, María. Egunon, eskerrik asko. Buenos días. Agradecer a Ikuspegi, al Gobierno Vasco, a Biltzen y todas las entidades y organizaciones. ¿Se oye? Está encendido. ¿Me lo acerco? Vale. Y a quienes estáis aquí presentes y quienes nos ven virtualmente. Bueno, vamos a empezar a hablar del sistema de acogida de protección internacional, que es el programa financiado a cargo del Ministerio de Inclusión Social y Migraciones, del que ya se comentó bastante ayer. Voy a hablar de la primera fase, un poco funciones e intervención que se realizan desde las entidades que gestionan el programa, y mi compañera Miren hablará de la segunda fase de preparación en la autonomía. Intentaré no pisarte. Bueno, el sistema de acogida de protección internacional, del que, como decía, ya se habló ayer, está basado en que la Ley de Asilo reconoce que las personas que solicitan protección internacional y que son beneficiarias tienen el derecho de acceder a unos recursos que les faciliten unas condiciones de dignidad siempre y cuando no tengan unos recursos económicos. Existen unos requisitos para el acceso a dicho programa, que son cumplir con una situación administrativa de solicitantes o beneficiarios, tanto de apatridia y protección internacional, ser nacional de terceros países, excepto los menores que tengan alguna nacionalidad dentro de la Unión Europea, no tener reconocida la protección internacional en algún otro país miembro de la Unión Europea, no ser un menor o joven inmigrante nacional de terceros países o haber permanecido al menos más de 6 meses en el Estado español sin solicitar protección internacional. En cuanto a la temporalidad del programa, su duración, las personas que participan de él tienen una permanencia de entre 18 y 24 meses, ampliable a 24 meses siempre y cuando el financiador, el Ministerio, interprete que es una persona vulnerable, de lo cual hablaremos más adelante. Y este tiempo se aminora cuando la persona que ha pasado de ser categorizada como inmigrante, pasa a ser solicitante, y en ese tiempo ha estado como beneficiario o beneficiaria del programa de acogida humanitaria, que también está a cargo del mismo Ministerio. Bueno, la metodología de trabajo que plantea el sistema está basada en una metodología por fases de intervención. En un comienzo
Está basada según el grado de autonomía que conseguían las personas que participaban y actualmente, que ya también hablará mi compañera Miren, ampliamente marcada por la situación administrativa que tienen las personas, que es algo que dificulta mucho la intervención con el colectivo. La primera fase se llama acogida temporal y la segunda fase se llama preparación para la autonomía. Hay una fase previa, llamada fase de evaluación y derivación, que en el territorio vasco la gestiona CEAR y es una primera fase de recogida de datos y de derivación a alguna de las plazas que existen en la red estatal del sistema de acogida. Bueno, una radiografía de los últimos años que, a pesar de que ayer se comentó, se dio un incremento progresivo desde el 2012 y una ampliación bastante notable con la llamada crisis de los refugiados del 2015, en el que se aumentó la inversión, el número de plazas y se consolidó un poco las prestaciones del programa y el personal que tramitaba las solicitudes. Podríamos decir que se consolidó el programa tal cual, pero se congelaron los programas de reubicación de aquellos compromisos que adquirieron los países miembros de la Unión Europea, cuyas reubicaciones han sido muy puntuales. Con la llegada del COVID-19 y la crisis sociosanitaria vinculada, se paralizaron consecuentemente con el cierre de fronteras la llegada de personas y, por tanto, la entrada a las plazas del sistema de acogida. La mayoría de las entidades interpretamos como que era una situación coyuntural, cosa que por mi parte creo que ha sido un acierto, porque ahora que se aminoran las medidas vinculadas a dicha crisis, se está incrementando de nuevo las derivaciones a las plazas, pero también ha supuesto un aumento de la precarización del colectivo con quien trabajamos, tal cual pasó también en la crisis del 2008, que fueron quienes más sufrieron, el colectivo de personas extranjeras, las consecuencias de la crisis. Este gráfico representa la evolución de las personas atendidas en Cruz Roja País Vasco. Supongo que será una tendencia similar en la mayoría de las entidades que gestionamos el programa y también, como dijeron ayer, se observa que hay una mayor presencia de plazas y de personas beneficiarias del programa en Vizcaya respecto al resto de entidades. Concretamente, en la fase de acogida temporal, la primera fase trata de prestar cobertura a las necesidades básicas primarias de las personas que están en el programa, al tiempo que permite detectar vulnerabilidades e iniciar un proceso de integración, un itinerario personalizado de intervención consensuado con las personas con quien trabajamos. Las derivaciones se realizan desde las entidades que gestionan la primera acogida, que, como decíamos, en el territorio vasco es CREAR. La duración, que ya también comentábamos, es entre 18 y 24 meses en función del criterio de vulnerabilidad que tiene el Ministerio, que muchas veces es muy distante al criterio técnico que tenemos en las entidades y las personas que trabajamos con el colectivo. Tenemos unos recursos gracias a los cuales implementamos nuestro trabajo, que pasa por un equipo técnico multidisciplinar, conformado por un equipo psicosocial de técnicos y técnicas de educación social, de trabajo social, atención psicológica, equipo jurídico, aprendizaje del idioma y un equipo de empleo. Las prestaciones de servicio que tenemos son las básicas de la intervención social, que pasan por la mediación, el acompañamiento, y hablaremos un poquito luego de estas prestaciones. Las económicas, que podemos decir que la sensación que tenemos los equipos que trabajamos con el programa y el colectivo se están aminorando, dichas prestaciones económicas. Y los dispositivos de acogida o centros de atención al refugiado llamados CAR, que conforman una red estatal y que hay algunos que están especializados según una vulnerabilidad en concreto, pero que conforman escasas plazas para la necesidad que tiene el colectivo y las derivaciones que se realizan desde las entidades. En Cruz Roja País Vasco tenemos 201 plazas de acogida diseminadas por el territorio.
según el gráfico que tenemos aquí, y diferenciamos los dispositivos, como la mayoría de las entidades, por un perfil de familias, un perfil de mujeres y un perfil de hombres. Los recursos externos con los que contamos son aquellas academias de castellano que nos facilitan hacer itinerarios del idioma para quienes no son hispanohablantes. Un apoyo bastante importante es la red SIRA, que es un equipo sobre todo psicológico y psiquiátrico que facilitan la realización de protocolos de Estambul para aquellos casos, sobre todo que han sufrido tortura, y nos facilitan esa herramienta psicojurídica que suele tener bastante valor y peso en las tramitaciones de los procedimientos de las solicitudes de asilo. Luego, toda una red de instituciones públicas y recursos sociocomunitarios, o sea, que servicios sociales, otras entidades y organismos, y así como empresas de traducción e interpretación que facilitan el poder traducir y homologar títulos o informes, etc. Las principales funciones que realiza el equipo de primera fase son realizar la acogida, diseñar el plan de intervención, acompañamientos y mediaciones vinculadas a la residencia al territorio de cualquier persona, ya sea empadronamiento, atención de tarjeta sanitaria, derivación a servicios sociales, aperturas de cuenta bancaria, de las que después Miren hablará porque supone un pulso constante, y el gran hándicap de la búsqueda de vivienda en condiciones de dignidad para el colectivo con quien trabajamos. También se escolarizan a menores y se gestiona el tipo de becas. Se apuesta por un restablecimiento del contacto familiar para personas que no encuentran a sus familias o que vienen de una situación concreta. Pues podría ser, por ejemplo, ahora mismo el caso de Afganistán, que podríamos apostar por una puesta en contacto entre quienes han acabado en distintos países o territorios. Un cuidado de facilitación de una convivencia saludable en los dispositivos, la promoción de la utilización de códigos culturales que les sean útiles y un conocimiento del entorno, tratando de fomentar la no asimilación a la cultura, en este caso vasca, y una detección de posibles víctimas de violencia de género o posibles víctimas de trata de seres humanos. Antes de poner sobre la mesa las dificultades y los retos, queríamos poner en valor las cosas positivas que tiene el programa, y son, sobre todo, que en el acceso no discrimina por situación administrativa a las personas que acceden, como sí ocurre en otros países, es decir, tienen prácticamente los mismos derechos quien es solicitante como quien es beneficiario o beneficiaria de protección internacional, hasta hace poco, que ya contará Miren. Una amplia respuesta ante la crisis de 2015 de apertura de plazas, una capacidad en la implementación de medidas por parte de los equipos, y me consta que de la gran mayoría de las entidades que lo gestionan ante la crisis del COVID-2019, y una apuesta por un equipo multidisciplinar que pueda atender integralmente y acompañar los itinerarios de las personas. Y para pasar a hablar de las dificultades que tenemos a la hora de intervenir con las personas, las he diferenciado un poco en las dificultades propias del sistema de acogida, que es una rigidez excesiva de los itinerarios de inclusión, muy vinculados actualmente en la situación administrativa, cosa que nos dificulta enormemente la intervención. Una restricción geográfica respecto a la movilidad de participantes, cosa que choca directamente con la propia naturaleza del colectivo de solicitantes y beneficiarias de protección internacional. Una escasez de recursos específicos dentro de la red estatal para poder ofrecer una atención a la vulnerabilidad que presentan los casos con los que trabajamos. Limitaciones para la atención a esa especificidad, y me refiero a posibles víctimas de violencia de trata, al colectivo LGTBIQ+, a una perspectiva de género, a diversidades funcionales, la adaptación de cada dispositivo, etc. Otra dificultad, que hablábamos antes de un recorte de las ayudas económicas, es la supresión de ayudas económicas vinculadas, por ejemplo, a las familias monomarentales, que nos cuesta mucho poder acompañar itinerarios y poder conciliar y combinar
en este caso con las AMAs y menores, un itinerario, o para la obtención de documentación, que es otro hándicap que tenemos actualmente. La existencia de objetivos que podrían ser contradictorios entre los objetivos que tiene el equipo de empleo y los objetivos del equipo psicosocial, porque actualmente aquellas personas que obtienen un trabajo en fase 1 y superan un límite de ingresos han de abandonar obligatoriamente el programa, con lo cual no se fomenta la inserción sociolaboral, y un concepto estrecho de vulnerabilidad por parte del financiador. En cuanto al procedimiento de asilo, lo comentaba ayer el compañero de CIDOB, pero bueno, la temporalidad. Por un lado, tenemos demoras excesivas en el procedimiento desde su formulación, cosa que desespera a quien está esperando una respuesta, o una excesiva rapidez en algunas tramitaciones. Antes comentábamos con la compañera Miren, gente que lleva ahí, la media creo que está en casi 3 años de tramitación, o sea, es un poco... Y otras solicitudes son demasiado rápidas e imposibilita trabajar con las personas o retroalimentar y apoyar las solicitudes de protección internacional. Y también, en cuanto al procedimiento, el equipo jurídico detecta una comunicación disfuncional en cuanto al conocimiento de las solicitudes y la tramitación de los instructores que llevan pues, cada caso. En cuanto a las dificultades sociales, a nivel social, creo que también se comentó ayer, un aumento del racismo y la xenofobia y los discursos de odio que cada vez son más explícitos. Dificultades para el acceso digno a la vivienda, que comentará Miren. Una escasa empleabilidad o unos nichos de mercado altamente segmentados para el colectivo de personas extranjeras. Y una esperada asimilación que se ve como un éxito en lugar de... y como una integración deseada, y nunca es la sociedad acogida la que cede o adquiere ciertos códigos culturales para que sea algo bidireccional. A nivel institucional, un servicio parcial de traducción en los servicios de salud primarios y, sobre todo, en los especialistas. De hecho, es el equipo educativo quienes utilizan herramientas de comunicación, o sea, de traducción simultánea, en lugar de profesionales de los servicios de especialistas de Osakidetza. Escolarizaciones en centros concertados con un modelo muchas veces en euskera y que limita o excluye de ciertas actividades de esos colegios a los menores que están escolarizados allí. Y una escasa propuesta desde los centros para el apoyo a estos perfiles. En cuanto a los retos, pues están muy vinculados a las dificultades, una profesionalización, y también se comentó ayer, se desea una profesionalización del funcionariado que realiza las entrevistas de asilo, unas garantías de estudios individualizados de las solicitudes de protección internacional. Ayer una persona colombiana de aquí expuso su caso y creo que es altamente compartido por quienes podemos leer esas denegaciones. Una provisión de herramientas tecnológicas e informáticas con las instituciones implicadas y consecuente mejora en la comunicación. Esto es una lista de deseos que seguramente no llegará a ningún puerto. En cuanto al sistema, la inclusión de actores claves territoriales y fortalecimiento de los recursos locales y no todo una gestión central. Agilizar y facilitar reasentamientos y reagrupaciones familiares, que es una apuesta que daría mucho valor al programa y que facilitaría la unidad familiar como una vivienda, o sea, como una unidad de convivencia básica y natural para cualquier tipo de cultura. Recuperar itinerarios individualizados, independencia de la situación administrativa, volver un poco a la situación actual, o sea, anterior. Adaptar el sistema de acogida a la movilidad del colectivo y no restringirlo solo a una provincia. Recursos para la cobertura de la documentación requerida por cada territorio. Recursos para el trabajo con perspectiva intercultural adaptada a una realidad cambiante, que eso es una apuesta que nos cuesta mucho implementar desde los equipos, sobre todo el equipo de atención psicológica. Y respecto a los retos sociocomunitarios, generar alianzas para un acceso a una vivienda digna y en condiciones de igualdad, y crear y consolidar redes de apoyo que al fin y al cabo, cuando una persona va denegada, es quienes sostienen y proveen de recursos a estas personas. Y termina ya. Paso a Miren.
Vale, pues muchísimas gracias, María, por tu intervención y haberte ajustado maravillosamente al tiempo. Vamos. Bueno, pues seguimos con la intervención de Miren Leizaga Gómez. Ella es responsable de Acceden en Vitoria-Gasteiz desde el año 2015 y, bueno, además, cabe decir que Miren es licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto y posgraduada en Gestión Integral de Conflictos y Promoción de la Convivencia. Cuando quieras, Miren. Bueno, primero agradecer mila esker a Ikuspegi Biltzen y Gobierno Vasco por organizar estas jornadas, porque al final nos da un espacio de reflexión, ¿no? Que muchas veces estamos en el trabajo diario y siempre nos viene bien pararnos, ¿no? Y empezar a reflexionar sobre todos estos temas. La verdad que la compañera ha hecho un recorrido muy bueno de todo lo que sería la parte técnica y de quién accede al sistema de asilo, porque muchas de las áreas que ha trabajado y que ha trasladado en realidad atraviesan todas las fases del sistema y del programa. Yo voy a hablar sobre la segunda fase, que, bueno, seguramente seáis conocedoras de los cambios que ha podido sufrir. Desde el 1 de abril solo accederían a segunda fase. Voy a empezar, antes de empezar con el objetivo de la fase y demás, qué personas pueden acceder actualmente dentro del programa de acogida a personas refugiadas a lo que es segunda fase. Serían aquellas que tienen reconocido el Estatuto de Refugiadas y la protección subsidiaria. Esto unido a todo el contexto que ya habéis ido trabajando en la jornada anterior, sabemos que hay un alto porcentaje de personas que tienen denegada su solicitud de asilo. Por lo tanto, el acceso a segunda fase se ha limitado muchísimo. Y eso también ha cambiado mucho la forma en que tenemos que intervenir los equipos en esta fase y en la anterior, que es la que ha comentado la compañera de Cruz Roja. Al final, lo que ha pasado también es que se va a alargar mucho más la fase de acogida, ya que van a poder, la temporalidad es la misma, van a ser hasta 24 meses en casos de vulnerabilidad y 18 meses, que es la media de las personas. Por lo tanto, eso ha sido un cambio relevante y que, bueno, estamos todavía viendo cómo vamos a cambiar toda la intervención, porque sí que es importante adecuarnos, que este sistema cambia continuamente, entonces es importante adecuarnos. ¿Qué es la segunda fase, ¿no? Ya lo ha comentado la compañera, es la preparación para la autonomía. Como bien dice el nombre, estamos preparando a las personas para ese salto a la vida independiente, ya que vienen de haber estado en dispositivos de acogida. En el caso de Vitoria, voy a hacer una pequeña reseña. Yo tengo más información sobre el territorio de Vitoria. Tenemos 6 dispositivos de acogida que albergan a 36 personas en total, 6 personas por cada piso. Y todos los servicios que ha comentado la compañera también pasan por todas las fases, ¿no? Desde el servicio de atención psicológica, servicio jurídico, servicio de aprendizaje del idioma, todo el equipo que acompaña, ¿no?, en acogida temporal de educadores y trabajadores sociales y bueno, pues toda la orientación laboral, que es muy importante y que voy a destacar mucho en esta fase, ¿no? Va muy de la mano, segunda fase, con todo el tema y la orientación y la intermediación laboral. Entonces, para ello, ¿qué hacemos, ¿no? Diseñamos planes de intervención consensuados en los cuales abarcamos, ¿no?, todas las esferas de la vida, pues desde el ámbito social, educativo, laboral, salud, etcétera. ¿Qué tipo de actuaciones se llevan a cabo en esta segunda fase? Pues una primordial es la cobertura a necesidades básicas a través de una serie de prestaciones. Hay una prestación que es el alquiler, que depende, en función del número de miembros de la unidad familiar, va a depender las cuantías. Luego abordaremos el tema de la vivienda como problemática estrella, entre comillas, de esta fase y que es uno de los grandes hándicaps que viven las personas. Por otro lado, hay una prestación de atención a necesidades básicas, donde se cubre manutención, cubren los suministros, se cubre el tema del transporte y el tema de vestuario. Y luego hay una serie de prestaciones puntuales que son educativas, desde material escolar, matrículas y demás. Ha comentado María y me ha gustado el tema de los colegios concertados, porque bueno, pues a veces las cuotas y demás es complicado, porque aunque nos toca intermediar con esos colegios concertados, a veces es complejo porque hay unas cuotas bastante elevadas, aunque la educación todos conocemos que es gratuita.
universal. Por otro lado, se cubren temas sanitarios, que también ha habido una reducción en ese sentido a nivel sanitario, porque ahora no todos los medicamentos se cubren de la misma manera y estamos también dentro de lo sanitario, que yo me entería al tema odontológico, el tema oftalmológico, aunque ha habido una fórmula de copago para poder abordar también esa prestación. Luego también cubrimos en materia de reagrupación familiar, es una parte que pues, ayudamos, ¿no?, en esa parte de reagrupación familiar que también ha comentado María. Como he dicho, se diseña y se realiza un seguimiento, que la herramienta es el plan de intervención, claramente. Luego no me voy a meter en metodologías porque, bueno, el tiempo es limitado y tampoco me quiero alargar, ya que María ha sido tan concreta en el tiempo, quiero intentar serlo también. Se orienta, por supuesto, y se informa en todo momento del sistema de acogida. Eso es muy importante. En todas las fases hacemos una labor muy importante de información y orientación porque genera muchas dudas en un inicio y es importante que desde un inicio tengan todo y continúen con toda la información. Y luego, por supuesto, se informa de los recursos de la comunidad, en este caso del País Vasco. Esto se inicia ya en acogida, por eso realmente la primera fase y la segunda es una continuidad en la intervención con las personas. No hay un cambio, sino simplemente se continúa. Es muy interesante porque ya venimos desde los dispositivos de acogida conociendo el proceso de la persona. Por lo tanto, llegan a segunda fase, en esta fase de autonomía, y es más fácil el poder hacer ese seguimiento y el poder trabajar con estas personas. Se detectan también, se siguen detectando situaciones de especial vulnerabilidad, porque no siempre desde un inicio las podemos detectar. Hay causas que pueden ser sobrevenidas, que se dan en segunda fase, y bueno, pues es también otra de las actuaciones principales que tenemos. Se acompaña la realización de trámites, aunque siempre aquí hay que trabajar mucho por la autonomía, ¿no? El huir de esos asistencialismos, que todos lo hacemos, pero es cierto que en esta fase cobra un especial sentido, ya que también es muy importante, otro reto que ha comentado la compañera, de facilitar también en todos los recursos públicos la posibilidad de traducción e interpretación, porque no siempre llegamos con el nivel de idioma como para poder acceder a recursos de manera autónoma. Yo ya estoy metiendo, como veis, dentro de mi explicación de la segunda fase algún reto y algún indicador que nosotras vemos y que podría facilitar mucho la autonomía de las personas. Por otro lado, se apoya en esta transición a la vida independiente, ya que yo, por hablar un poco, ¿no?, desde lo más concreto, muchas veces da mucho vértigo, ¿no? Esta fase da vértigo porque salen de un dispositivo de acogida y entrar en esta fase de autonomía no siempre es fácil, ¿no? Por una serie de cosas, porque se sigue acompañando a las personas, pero genera mucho vértigo. Yo creo que hay también toda la generación de redes de apoyo, que la comunidad sea acogedora, facilita mucho, aunque esta fase de independencia sea más fácil y sea más acogedora, ¿no? La palabra acogedora siempre a mí me evoca esto. Por otro lado, ¿dónde se desarrollaría? Como ha comentado María, se derivan al sistema de acogida, los dispositivos de acogida de primera fase, y luego la segunda fase se tiene que desarrollar en la misma provincia. Tiene su sentido, ya que se ha generado una serie de recorrido, de conocer los lugares, de padrón. Entonces, sí que es cierto que siempre se fomenta que se desarrolle en la misma provincia. Hay alguna excepcionalidad muy vinculada al tema laboral. Es la única excepción que se prevé para un cambio de provincia. Otras excepciones podrían ser redes familiares. En un primer momento, yo desde el 2015 ha cambiado tanto el sistema, parece que es como, no se hace tanto, pero ha cambiado mucho. Al principio era el tener una red familiar en otra comunidad autónoma, podía ser un posible cambio, pero actualmente es muy complicado, un poco por lo que ha comentado María de la rigidez del sistema, ¿no? Las causas están muy tasadas y es difícil generar cambios o modificaciones. ¿Cuándo finalizaría? Bueno, aunque he comentado que a partir del 1 de abril cambió mucho el perfil, es cierto que en segunda fase todavía continúan solicitantes de asilo. Por lo tanto, se puede finalizar esta segunda fase por una denegación de la solicitud de asilo. Hoy por hoy también. A los 15 días tendríamos que finalizar un poco el itinerario con las personas. Por otro lado, finalizaría por una renuncia de la persona, por una baja obligatoria, porque finaliza el itinerario, porque finaliza el tiempo establecido que hemos dicho de 18 meses, o porque venga unos ingresos
sobrevenidos, que serían ingresos porque superan necesidades. Este sería el caso de adquirir, o sea, tener empleo, ¿no? Que hemos comentado que a veces es disuasorio de empleo porque ahora, a la hora si una persona consigue un empleo en el mercado de trabajo, ya existía antes la fórmula de suspensión, pero ahora ha cambiado mucho, entonces tendrían que retornar al paso 1. Entonces, también ha sido un cambio relevante dentro del sistema. Y analizando un poco, ¿no?, en el día a día cómo desde ACCEN vemos qué factores, ¿no?, en todo este proceso, porque al final el programa siempre establece que el fin último es conseguir la integración de la persona. Entonces, dentro de los factores que influyen tanto facilitando como obstaculizando en todos estos procesos, podríamos hacer una doble clasificación, aunque no es totalmente pura, de aquellos factores que pueden ser más externos y aquellos que son más internos dentro de los factores. Es importantísima la situación administrativa de la persona. Si está en situación regular o irregular, eso no es para las personas solicitantes de asilo, sino toda persona migrada tiene este factor dentro de su proceso de inclusión como un factor muy relevante. Por eso la importancia también de los servicios jurídicos que ayudan, ¿no?, en estas tramitaciones de la situación administrativa de las personas. ¿Voy bien de tiempo? Sí. Luego, por otro lado, que la comunidad sea o no acogedora. Estos son todos factores externos, ¿no?, de alguna manera, aunque, bueno, claro, al final luego vamos a hablar más en concreto que para mí es un termómetro clarísimo de si los vascos y vascas tenemos actitudes discriminatorias o no, y es cuando buscamos la vivienda, ¿no? Si la comunidad es acogedora, el factor o el proceso de integración como factor es muy importante. Luego también no podemos obviar la situación económica del lugar o la provincia, dependiendo a nivel estatal también de dónde esté la persona, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta a la hora de también analizar el proceso de integración. Por otro lado, como factores internos, que yo creo que también el programa incide en muchos de ellos, es primero el conocimiento del idioma. Es un elemento vital para que la persona pueda hacer un proyecto de futuro en la ciudad en la que le toque la acogida, ¿no?, o en la que comience su proceso de futuro. El desconocimiento del idioma impide muchas veces, ¿no?, toda esta parte. Por otro lado, el tener ciertos ingresos económicos. Aquí lo unimos mucho a la capacitación laboral. Aquí lo pongo interno, pero también creo que es una parte de recursos. O sea, que haya capacitación laboral, tiene que haber recursos para poder capacitar a personas que igual han tenido un itinerario laboral en país de origen, pues bueno, y también para reconducir, para poder adquirir nuevas habilidades. Por otro lado, generación de redes de apoyo. Yo apuesto siempre mucho por la convivencia. A mí en esta fase de segunda fase siempre, ya que las personas han podido hacer ese aterrizaje, yo a primera fase le llamo el aterrizaje, ¿no? Segunda es ya empezamos a convivir, ¿no? Estamos ya en una comunidad de vecinos y vecinas. Bueno, ¿qué vamos haciendo? ¿Cómo generamos esos espacios, ¿no? Es importante generar redes de apoyo porque es lo que también arraiga en el territorio, es lo que también nos hace, ¿no?, en ese proceso de inclusión más que de integración, aunque es verdad que en el manual siempre se habla muchas veces de integración en vez de inclusión. Pues ¿cómo vamos a hacerlo, ¿no? Entonces yo lo pongo, o sea, lo establecemos en ACCEN como un factor interno, pero bueno, creo que también aquí es una doble, ¿no?, entre interno y externo. Como simplemente por dar una serie de pinceladas de la metodología a la hora de intervenir, que era un poco el nombre de la mesa y por eso también quise como ir un poco a la metodología, hay una serie de premisas que aparecen tanto en el manual y que las entidades que trabajamos en la acogida a personas solicitantes de protección internacional trabajamos, es garantizar que los itinerarios, por supuesto, sean individualizados, a pesar de que hay unas pautas generales que el programa establece. Por otro lado, siempre tener el prisma de garantizar la protección de las personas solicitantes de asilo. No sé, en las personas solicitantes siempre a mí me evoca, ¿no?, esa protección, esa inseguridad con la que vienen muchas veces en un inicio, pues me parece que coge mucho más empaque. Por otro lado, cubrir las necesidades básicas, garantizar que se cubran las necesidades básicas y no solo cuando están en el sistema, porque una vez que salen del sistema y que es otra de las cosas que finalmente voy a trabajar, es esa derivación, ¿no? Una vez que finalizamos en el sistema de acogida, ¿qué pasa, no? Las personas habitualmente, en la experiencia que nosotras tenemos, se quedan en Euskadi. O sea, no empiezan un proceso que no acaba con el sistema de acogida.
Por otro lado, garantizar esta intervención interdisciplinar, que es cierto que los servicios que despliega el programa son muy potentes porque hace que eso pueda ser de una manera interdisciplinar, y si se trabaja mucho en esa visión, hace que podamos abarcar muchos espacios de la vida de la persona, teniendo siempre a la persona en el centro. Y luego también hay que garantizar en todo momento que se atienda a situaciones de especial vulnerabilidad. Visto un poco segunda fase, que seguro que me dejo cosas, María, puedes complementar lo que quieras, porque he querido también hacer un recorrido rápido, porque es verdad que es una fase que ya no va a tener tanto impacto porque no va a haber tantas personas que puedan acceder a esta segunda fase. Sí que es cierto que preparaba mucho y era una fase en la cual la gente se asentaba mucho, generaba también un acceso al mercado laboral con esa seguridad de tener la posibilidad de tener un apoyo, 5 minutos, un apoyo en este caso de ACCEM, pero de las entidades que llevamos el sistema de acogida. Pues luego hay que trabajar también el post, ¿no? Muchas personas antes, cuando las solicitudes de asilo tenían una media de 1 año y medio, conseguían, ¿no?, llegar al empleo, y muchas veces era simplemente dentro del recorrido de la persona. Otras veces no todo el mundo es empleable, que también hay que tenerlo ahí en perspectiva siempre. Por lo tanto, se hace una derivación, en este caso, a los servicios sociales del Ayuntamiento de Vitoria. Y, bueno, se sigue trabajando con la persona. Que termine el sistema, y creo que en eso compartirá también María, no significa que no se siga trabajando con la persona, porque todo ese recorrido de 1 año y medio es muy importante y, bueno, siempre es un anclaje, ¿no?, de alguna manera, tener la entidad de referencia. Vamos a ir a las problemáticas, que era lo que nos interesaba, y yo me he liado con otras cosas. Vivienda es el máximo problema que tenemos en segunda fase, que tenemos en la sociedad, porque el poder alquilar una vivienda supone un reto tremendo. ¿Qué genera? Angustia, ansiedad, desánimo, muchas veces apatía de qué está pasando. La verdad que emocionalmente impacta muchísimo en las personas, porque la media para encontrar una vivienda de alquiler, teniendo un acompañamiento, en este caso, de las entidades, es de 3 meses, teniendo una posibilidad de cubrir los requisitos que también se piden. ¿Y qué requisitos? Que muchas veces son económicos. Ya la fianza de 2 meses, aunque la Ley de Arrendamientos Urbanos no lo establezca como obligatorio, ya es una obligatoriedad. Si a eso le sumamos también la gestión de agencia. Todas las inmobiliarias en muchas ocasiones nos piden la gestión de agencia. Históricamente en Vitoria la gestión de agencia la asumía el propietario, pero ahora ya, o la propietaria ahora mismo ha cambiado completamente. Avales bancarios. Muchas veces nos han pedido 4 meses de adelanto de alquiler. Contrato de trabajo, condición excluyente, que eso es un poco también, no es que te pida un plus, es que te excluye del proceso para poder adquirir una vivienda de alquiler. También aportar nóminas, ¿no? Estamos entrando también en esferas de la vida personal que también me parecen siempre destacables, ¿no? Por otro lado, también, he hablado antes, el termómetro, si estamos en una sociedad totalmente acogedora, es en este momento, en el cual empezamos y nos encontramos con una serie de comentarios que, como he dicho, es un proceso muy complicado para las personas, porque empiezan a conocer a personas que igual están fuera del sistema, que no lo conocen, y ese es el primer contacto que suelen tener. Comentarios como, eso se puede ver no solamente en comentarios, se puede ver en anuncios de las páginas web, que eso daría para otra jornada, de qué tipo de anuncios, y que realmente son situaciones que son denunciables, de se excluyan personas de determinadas nacionalidades, se excluyan, por favor, de personas que reciban ayudas sociales. Por lo tanto, ahí ya solamente entrando en idealistas somos capaces de ver toda la discriminación que existe en la sociedad. Y, por otro lado, las propias inmobiliarias, que generan muchísimos filtros. Otra gran problemática y reto son las denegaciones de las solicitudes de asilo. Para mí impacta muchas veces ya en la fase acogida. Antes no era así, como os digo, como era 1 año y medio de la resolución, era más o menos la media. Ahora tenemos procesos muy dispares, como ha dicho, hay
nacionalidades que van mucho más ágiles y que se resuelve mucho más ágil. Esto va muy de la mano. Seguramente yo ayer, disculparme, no pude estar, pero también ha habido un incremento del funcionariado en las oficinas de asilo y refugio y eso pues ha incrementado las resoluciones. A su vez también hay que tener en cuenta que el tiempo del COVID no se han dado solicitudes, por lo tanto también ahora estamos en un momento de más agilidad. No tanta como preveíamos, yo creo, las entidades, la verdad, también, bueno, por dar esa parte, ¿no? Por otro lado, la denegación también impacta mucho en las personas que han accedido al mercado laboral. Por lo menos ahora hemos abierto una luz, que es la figura del arraigo laboral, que precisamente para los solicitantes de asilo está siendo una vía de regularización. Y, bueno, pues yo creo que es una medida que se aplaude y que al final nos está permitiendo esa parte. Pero hay que tener en cuenta que son 2 años, haber estado 2 años de residencia en España y 6 meses de, aunque sea interrumpido o no, 6 meses de contrato de trabajo. Luego habría que entrar a ver qué contrato de trabajo y las horas, ¿no? Pero la realidad que estamos viviendo nosotras es que se está resolviendo favorablemente a los 3 meses. Por lo menos yo siempre hablo más desde la experiencia de la subdelegación de Gobierno de Álava, que sé que hay diferencias, porque, por ejemplo, también en la agilidad de la tramitación de los procesos que habéis comentado, también hay mucha diferencia entre lo que puede ser Vitoria o pueda ser Bilbao, ¿no? También un poco desde ahí. Y ya último, porque creo que ya es como se ha agotado el tiempo, ya lo último que quería comentar también es que, bueno, no todo es negativo. En el tema de vivienda, nosotras siempre apostamos mucho y sabemos, porque lo hemos hecho en los procesos, que cuando hay una intermediación, cuando hay una persona que acompaña en el proceso de alquiler, las cosas van mejor, que de alguna manera que haya mediación o que haya un diálogo entre la persona propietaria y la persona inquilina ayuda y facilita en la consecución y finalmente en lograr un alquiler de vivienda, que herramientas como la estrategia antirrumor es elemental, por ejemplo, para el tema de la vivienda. Desde ACCEN participamos tanto en ZAS, la Red Vasca Antirrumores, como en la estrategia del Ayuntamiento de Vitoria, y las herramientas que nos ha ofrecido esa propia estrategia nos parece que puedan ser elementales, por buscar, ¿no?, lanzar soluciones, ¿no? Porque cuando escuchas a la otra parte sí que encontramos más facilidad en la vivienda. Y lo último, porque lo siento pero lo tengo que mencionar, es el tema de la apertura de cuentas bancarias. Eso, para un proceso de una persona, es vital. Para acceder al mercado de trabajo es esencial. Para acceder a los servicios sociales de base y poder adquirir las prestaciones correspondientes es esencial y estamos encontrando muchísimas dificultades. Aquellos que tienen la denominada tarjeta roja, es decir, la admisión a trámite de la solicitud de protección internacional, tienen más facilidades, pero aquellas que todavía tienen resguardo de solicitantes y encima carecen de pasaporte, pues tienen muchísimas dificultades. Por lo tanto, bueno, yo creo que los retos son muchos, que creo que también hay que trabajar mucho el concepto convivencia más allá, ¿no?, de generación de espacios, de que nos encontremos de alguna manera. Y en la segunda fase muchas veces lo bonito era eso, ¿no? Nosotros fomentábamos mucho, ¿no?, pues vivir en diversos barrios de la ciudad. Eso al final genera convivencia. El estar en una comunidad, conocer, el contacto nos genera pues una forma diferente y creo que en los procesos de inclusión de las personas es elemental. Mila esker, disculpa por haber tardado mucho. Al final he reducido, pero se ve que tenía más que contar de lo que a priori pensaba. Mila esker a todas, tanto las online como las que estáis aquí. Bueno, es que ricasco, Miren, por tu intervención y vamos, que es que yo también aquí me siento que soy la del tiempo y parece que voy encorsetando. O sea, esto es al final una orientación para que tenga, pues bueno, pues una estructura el espacio del diálogo, pero vamos, con total flexibilidad. O sea, hemos venido a escucharos y a que habléis, ¿vale? No tendría sentido que os fuerais sin decir lo que habéis venido a decir. Así que lo dicho, es que ricasco, María, es que ricasco, Miren. Y bueno, y pasamos a la intervención de Asier Arpide Echano, que él es director de proyectos en la Asociación Personal de Enguecho actualmente. Y bueno, entre varias cuestiones que se podrían comentar sobre su perfil y trayectoria en el tercer sector social, pues bueno, podemos ceñirnos a decir que Asier es licenciado en Psicología por la Universidad de Deusto,
especializado en Psicología Social por el Colegio de Psicología de Vizcaya y también máster en Psicología Jurídica. Eskerrik asko, Asier, cuando quieras. Mila esker, egunon. Gracias al Gobierno vasco, a la Universidad de País Vasco, a Biltzen y especialmente a Ikuspegi por invitarnos a personal a esta mesa y, como decía Miren también, pues favorecer este espacio de encuentro y de debate que echábamos de menos con este tiempo anterior y podernos ver y charlar. Dicho esto, y con el tema de la presentación, ayer la compañera de Kif Kif hacía memoria a través de la presentación de cómo pasa el tiempo, ¿no? A mí, además de eso, me surge algunos temas de identidad y recordar, en este sentido, no sé si este debate estará agotado o no ya, pero que las identidades son poliédricas y son dinámicas. Yo, cuando pensaba cómo presentarme, te das cuenta de todas las facetas de tu vida que dejas al margen, ¿no? Y además cómo va cambiando, cómo de hijo pasas a ser padre, pareja, tal, bueno, algo dinámico que entiendo que es similar a lo que pasa en la sociedad y que si apostamos por modelos interculturales esto tenemos que tenerlo presente y vivirlo sin temor, por decirlo de alguna forma. Aunque parece que ciertos sectores de la sociedad todavía son muy reacios a que les toquen la identidad, como si fuese algo monolítico y estable, ¿no? Bueno, dicho esto, me centro más en lo que hoy nos convoca, que es la intervención con personas refugiadas en Euskadi. Yo voy a presentar un proyecto, un programa piloto que se desarrolló, que hoy por hoy continúa con otros acentos. Yo voy a rescatar algunos de los acentos del primer modelo ausolana, porque creo que tiene matices interesantes que no deberíamos olvidar y que aportan valor a la intervención. Lo primero que tengo que decir es que en 15-20 minutos no vamos a poder entrar en profundidad y que los que han estado en la cocina de esto pues conocen las dificultades y conocen, bueno, pues, todas las tensiones y dificultades de aterrizar algo tan complejo y a tantos niveles como intentaré presentaros, ¿eh? Pero aún así nuestra percepción desde Pertsonalde es que merece la pena. También somos conscientes que recogemos una experiencia muy concreta, en un municipio muy concreto. Esta experiencia se desarrolló a nivel de País Vasco, de forma piloto a nivel estatal, y participaron 7 municipios. Yo solo voy a hablaros de la experiencia nuestra en Getxo. Sé que el desarrollo en cada municipio fue muy diferente y quizás esto sería algo a tener en cuenta y ver cómo se podría acompasar de mejor modo en caso de quererse implementar a futuro. La participación municipal en este sentido cobra especial valor y Miren se disculpaba por el exceso de tiempo, por decir así, pero en absoluto. El cierre que ha hecho aporta valor precisamente a la propuesta de este modelo de intervención del modelo ausolana. Es un modelo centrado, como decía, en la participación municipal y esto implica a los recursos municipales y implica también a la base comunitaria y ciudadana que se asienta en ese municipio. Dicho esto, es un modelo también que, desde lo que comentaba Miren, tiene riesgos y uno es la propia conformación del sistema de protección. Según esto se va modificando, tiene afectación a esta realidad, igual que las denegaciones de asilo, que cada vez se dan en mayor medida, o mejor dicho, o más rápido, porque el porcentaje no es que sea mayor, como sea mayor es que ya no aprueban a nadie el estatuto. Entonces, bueno, pues la realidad de implementar un modelo de acogida con intervención comunitaria es que si alguien no asume que estas personas tienen que tener unos mínimos, las necesidades básicas cubiertas, la presión que se genera en la realidad comunitaria es insostenible. Entonces, tiene que haber un modelo desde donde la Administración pública asuma la cobertura de ciertos derechos y necesidades básicas para que pueda haber una corresponsabilidad por parte de la ciudadanía en el acompañamiento y en la acogida. Dicho esto, a ver si os puedo ir llevando conmigo. No sé si voy a saber. Igual ahora tengo que bajar. Es a estos lados. Es que ricasco.
Vale, sí, era más fácil de lo que parecía. Vale, nosotros lo planteamos, el modelo Ausolana 1, como una experiencia de acogida con las premisas que contaba anteriormente. Y cuando digo exitosa, no digo mágica, quiero decir, no es que las personas y familias que hemos acompañado desde la realidad de Pertsonalde, junto con CEAR, junto con el Ayuntamiento y con apoyo de diferentes fondos económicos públicos, hayamos hecho magia. Esto es, la mayoría de las personas con posibilidad de incorporarse al mercado laboral ¿se han incorporado? Sí. ¿Se han incorporado a puestos de trabajo estables? No. ¿Se han incorporado a puestos de trabajo muchas veces que responden al perfil profesional de las personas? No. Esta es la realidad de la migración y de esta realidad no escapamos con este modelo. Lo que sí generamos es más recursos y más posibilidades para que precisamente estas personas puedan superar con mayor facilidad, quizás, con mayores recursos, el acceso a una realidad que no les va a ser ajena, desgraciadamente. Entonces, esto a tener en cuenta. ¿Por qué decimos también exitosa? Decimos exitosa porque consideramos que hay un modelo de relación entre las diferentes administraciones públicas que han colaborado y la ciudadanía que nos parece un modelo adecuado, que nos parece un modelo a cuidar. Y esto para nosotros es interesante y además potencia las posibilidades de corresponsabilidad entre administración pública y ciudadanía en modelos de acogida que ninguna de las partes deben estar exentas, aunque cada una debe de estar en su espacio. ¿Por qué digo esto? No podemos pretender o entender que las personas que llegan a nuestro entorno y a nuestra sociedad tienen que hacer, como decía ayer, si no recuerdo mal Patricia, el esfuerzo no solo de ellas, aunque sí que lo hacen y en mucha mayor medida, pero no solo de ellas. La realidad es que la sociedad de acogida tiene que hacer un esfuerzo en este desarrollo de acogida que hablaba antes también refiriéndome al modelo intercultural. Es algo que nos va a ir modificando, nos va a ir transformando, nos va a ir cambiando sin dejar de ser nosotros, pero sí se va a dar esa realidad y esa transformación. Se me ha ido el hilo, pero lo que quería decir con esto, eso es, el tema de la corresponsabilidad. La sociedad no somos ajenos a esta realidad, lo tenemos que hacer desde nuestro espacio, pero tenemos que habilitar los espacios de relación, de conocimiento de estas personas. Estas personas se insertan, como decía Miren, en un barrio, se insertan en un municipio. Lo lógico es que tengan relación con la ciudadanía que vive en ese municipio y en ese barrio, y hacerlo a puerta fría es muy difícil. Contando con que, además, dependiendo a qué espacios y a qué recursos queramos comentar, nos vamos a encontrar con aporafobia y con xenofobia. Dicho muy duro y muy crudamente, pero Miren lo hacía de una forma quizás más elegante. En el acceso a la vivienda lo vemos claramente, por ejemplo. Y no es el único recurso. En el acceso a servicios bancarios, Ainhoa, mi compañera que aquí esté presente, os puede contar y podéis leer un artículo suyo en nuestra página web. O sea, este es el día a día, y el tener una comunidad cercana que acompaña, que abre puertas, que presenta, como el otro día en las jornadas de Sortarasi comentaba Carmele, que luego le podréis escuchar, y presenta a quien es el que atiende la tienda de alimentación, el que, bueno, lo más cercano, lo más natural, el día a día, esto es importante. Y es un modelo también de intervención que, además de estar centrado en la persona, porque intenta responder a las necesidades básicas de la persona, como comentaba antes, también cuida sus relaciones. Y esto también lo recojo de esa misma charla, que fue muy interesante, y lo apuntaba Rafa López Araustegui, ¿no? El ir hacia modelos que cada vez amplíe más la realidad de la intervención. No se centre solo en la persona, como hasta ahora decíamos, nosotros nos llamamos Pertsonalde, o sea, eso es fundamental, pero también que cuide sus vínculos, sus relaciones, eso es parte del ser. Y a veces desde los servicios sociales, públicos, etcétera, eso no se ha tenido tan presente. Este es un modelo que sí lo atiende. Y dicho esto, a ver si entramos ya un poco más en el esquema del programa. Es un programa que se gestionó a 3 niveles, por decir así. Por un lado,
entre Gobierno español y Gobierno vasco, a una invitación del Gobierno vasco al Gobierno español a poder atender aquellas situaciones de reasentamiento con una propuesta de acogida en este programa. Voy a hablar primero de los 3 niveles, luego entro un poco en detalle. Habría un segundo nivel de desarrollo del proyecto, que sería en el ámbito de competencia, y ahí estaría Gobierno vasco, Ayuntamiento de Getxo, y en ese ámbito municipal nuestra entidad. Y aquí también intervenía CEARE Euskadi, no lo he especificado porque vendría más en relación también con la ejecución de la parte que el Ministerio en el programa tenía, pero sí lo menciono porque estaba presente. Y en un último momento, la gestión del proyecto y acompañamiento a las familias, en el que también se menciona CEARE Euskadi, Servicios Sociales Municipales y nuestra propia entidad. A esos 3 niveles se intervenía con sus claves diferenciales. El primer nivel era un primer nivel marco, donde se gestionan un poco los acuerdos de desarrollo del programa en las claves más políticas, por decir así. Esta parte es muy importante, y es muy importante porque depende cómo estructuremos y cómo participemos en estos programas, puede ser que las colaboraciones vacíen de contenido los sistemas de protección de carácter estatal. Entonces, no es baladí cómo se sitúen las diferentes administraciones en la gestión de los programas que se desarrollan en el asilo y refugio. No sé si se entiende, si no, luego en preguntas podría entrar más. En el segundo ámbito, el desarrollo, en el ámbito de competencia, Gobierno vasco, Ayuntamiento de Getxo, la asociación, aquí hay una clave muy importante, y es que los municipios, que la administración pública local conozca las derivaciones que se hacen, haya una coordinación específica entre el sistema de protección, las personas que entran en esas plazas, en municipios específicos, hay una relación y una presentación a servicios sociales de su situación, haya un conocimiento de cuál va a ser la evolución. A mí como representante de Pertsonalde, nos parece fundamental, porque da posibilidades de desarrollo y de acompañamiento que, desde otra perspectiva, es mucho más complicado. Vincula de alguna forma ya al territorio y a sus servicios a aquellas personas que de alguna forma van a necesitar en algún momento cierto acompañamiento o que podrían hacer uso de esos recursos como cualquier otro ciudadano. Además, nuestra experiencia en Getxo, cuando la administración local se ha comprometido con estos itinerarios y con estas personas, con los itinerarios de estas personas, ha sido capaz de sostenerlas más allá de lo que el propio programa en un principio planteaba. Y esto es muy importante, porque de alguna forma nos permitía seguir acompañando a nosotros desde otras claves, sin tener que estar sosteniendo y haciendo malabarismos a unas familias que necesitaban cierta seguridad para poder seguir caminando. Y por último, una mesa más de lo que era la intervención propia con la familia en el día a día, donde estaban presentes los servicios sociales, CEARE Euskadi y personas de nuestra entidad. Esta parte también es muy interesante. Las intervenciones que hacemos habitualmente en el ámbito social no son de una única cara, hay más de una entidad que está participando. El saber cómo, hasta dónde, cuándo y con qué se está planteando, nos permite acompañar mucho mejor y con mucha más potencia, en este caso, a las familias refugiadas. Bueno, esto en cuanto a los niveles. No sé si me dejo algo, voy a repasar un poco la parte de arriba. Al final nos remite un poco eso, a un ámbito de coordinación en el ámbito de las políticas, de las prestaciones y de la coordinación de casos. Una de las cosas que se comentaba en
En esta charla que os comentaba, que hablaba de la corresponsabilidad entre la administración pública y las entidades sociales, se hablaba de la dificultad a veces también para concretarlo en protocolos y procedimientos. Bueno, pues este programa consiguió generar protocolos y procedimientos, consiguió generar un ejercicio de buenas prácticas. Y ya digo, podemos matizar mucho, podemos rascar y podríamos entrar en las tripas y ver que no ha sido todo ni fácil ni bonito, pero como modelo es una posible referencia. Como os comentaba, yo os hablo de una experiencia específica en un municipio concreto. Esta parte va a ir rápida, pero es importante entender que las características del municipio son importantes. Getxo, creo que conocéis aquí todos, tiene un tamaño y unos recursos y unos servicios, yo creo que en este caso excepcionalmente buenos para la posibilidad del desarrollo de un programa de estas características. No es una población excesivamente grande, hay un conocimiento amplio entre los recursos y la ciudadanía, la población. Está muy bien comunicado con Bilbao, con una población bueno, pues que tiene más espacios posiblemente de formación, de acceso al trabajo, etcétera, muy bien comunicado. En este municipio en concreto estaba la figura del técnico de inmigración, que hay que hacer una referencia nominal también a esta persona, Ekain Larrínaga, por el tremendo trabajo que había desarrollado en este municipio, que facilitó muchísimo bueno, pues toda la transversalidad del programa, la participación de las trabajadoras sociales, servicios sociales, porque era un hombre que había generado credibilidad y posibilidad de trabajo en este ámbito. Tiene un hándicap, que es el acceso a la vivienda. No sé si habéis intentado alquilar en Getxo, pero os aseguro que es complicado, es muy complicado. Si Bilbao lo es, Getxo en esto tiene una vivienda, un número menor de vivienda disponible y es mucho más cara. Entonces, sí es verdad que este programa, una de las cosas que plantea es que las personas que han llegado a Getxo dentro del marco ausolana se pudiesen quedar en el municipio para poder seguir haciendo su itinerario en el municipio donde han generado las relaciones, pero tengo que reconocer que no en todos los casos ha sido posible y en algunos casos hemos tenido que ir a municipios cercanos, alrededor, para poder acceder a la vivienda, como Sestao o Portugalete. Lo que pasa es que sí se ha podido seguir manteniendo la relación e incluso estas familias, después de este recorrido, han tenido más facilidad para generar su propia red también en estos municipios cercanos, ¿no? Y luego, como os comentaba, el acceso al mercado laboral. Sí es verdad que también es un municipio que tiene dinámica, es dinámico en este sentido y bueno, la red social de Pertsonalde también ha favorecido que estas personas, a través de contactos conocidos, etcétera, como hacemos todos, pues nos permite el ir entrando en diferentes espacios laborales. No voy a entrar más en este tema porque el tiempo agota, pero sí es importante entender que no en cualquier municipio es fácil el desarrollo de un proceso de incorporación en unas condiciones óptimas. Y el último punto es un último punto que sí me interesa destacar, que hace relación a la propuesta de acompañamiento que se realiza en este caso concreto desde Pertsonalde con sus características. Entonces, consideramos que cualquier dinámica de acompañamiento debe centrarse en la construcción de la confianza y el vínculo. Y el hacerlo entre población autóctona, ciudadanos del día a día, nos permite una dinámica mucho más centrada en lo relacional que en lo profesional. ¿Quiere decir esto que los profesionales no consiguen construir vínculo? Por supuesto que sí. Por supuesto que los profesionales, desde las diferentes entidades que trabajan, consiguen construir vínculo con las familias y las personas que les atienden con cariño y que buscan el mejor desarrollo. Por supuesto que sí. Pero en el día a día, la cercanía que te permite la comunidad da un salto cualitativo a la intervención profesional. Y yo no soy voluntario en Pertsonalde, o sea, quiero decir que el mérito no es mío, es de toda la red de voluntariado que sostiene y cualifica esta capacidad de acercamiento a las familias.
Es importante en estos casos también que haya marcos teóricos. El que trabaje el voluntariado, el que acompañe el voluntariado, el que se acerque al voluntariado, no es que lo haga de cualquier manera, en cualquier condición, sin referentes. Para nosotros, y no voy a entrar mucho en esto porque me imagino que Carlos Ordóñez, que creo que habla posteriormente, hablará de mentoría, la mentoría social es una herramienta muy útil que nos permite el contraste profesional y el acompañamiento ciudadano, con unos procesos formativos, con unos procesos de contraste, con unos tiempos estipulados y unos plazos y unos márgenes. Bueno, el poder hacerlo con ciertas garantías en el acercamiento. Son personas y familias que muchas veces han sufrido mucho en los trayectos hasta la llegada y en el que no podemos hacer un acercamiento buenista sin tener relación con el impacto que pueda tener la vinculación con nosotros, etc. Y esto hay que cuidarlo y hay que orientarlo, ¿no? Pero siéntete muy libre de terminar. Vale, dos minutos. Sí. Yo tengo un problema y es que venía con el modo breve de esto y entonces me he empezado a dar cuenta que no iba a llegar a ocupar ni los 15 minutos y no iba a conseguir trasladar ni un minuto del este. Y cuando he ido oyendo a mis compañeros digo, pues da margen, pues ya me he quedado sin tiempo. Lo siento. Intento rematar en 2 minutos. No se puede olvidar, y nunca debemos olvidar, y esto es algo que manejamos mucho en la entidad y con el voluntariado, que son las personas las que son las garantes de sus decisiones, las que toman decisiones libremente y son sujetos políticos sobre su vida y sobre su relación con el entorno. Esto no lo debemos olvidar jamás. Y esto a veces genera frustración y genera descoloque en el voluntariado. Bueno, esto es trabajar en diversidad, y esto nos construye como personas tolerantes y esto nos abre la mente a entender que hay otras claves de comprensión de la vida y de la forma de funcionar que van más allá de lo que nosotros vivimos. Y esto es lo que cobra especial valor en este tipo de intervención, porque nos confiere en una sociedad, la que se acerca a estas realidades, en la que empezamos a ver más allá de nosotros mismos, En una sociedad en la que cada vez nos marcamos más por las líneas rojas, por las de, no, yo con esta persona no puedo hablar porque no piensa como yo, donde solo nos sentimos cómodos cuando nos escuchamos nosotros y los demás nos dicen, amén, qué bien habla esta persona. Bueno, pues yo creo que esto lo tenemos que superar y estos procesos de encuentro nos ayudan a que como sociedad nos conformemos en una sociedad del diálogo, del encuentro, de la revisión personal y de resituarnos ante realidades que no son las que nosotros creemos que tienen que ser, sino que son las que son y que quieren evolucionar de esa manera. En concreto, el desarrollo de acompañamiento que se realizó desde personal en este marco es un acompañamiento de alta intensidad. No era un acompañamiento vecinal donde yo le digo a la persona, mira, yo estoy aquí para lo que quieras, sino que se estructuraba en áreas de acompañamiento concreto, con personas que construían vínculo y con personas que luego apoyaban en las diferentes áreas que se habían determinado, con una estructura concreta y un acompañamiento que evoluciona con una intensidad inicial más alta y que, según la familia y las personas iban consiguiendo más autonomía, pues esto se iba relajando y era más a demanda que proactivamente. Y una última idea. Entendemos el voluntariado también y la participación ciudadana como un ejercicio político. A veces, depende en qué personas y en qué contextos hables, parece que te quedas en la pura relación asistencial, cuando nosotros no consideramos que la propuesta y el encuentro con esa otra persona responda a la asistencia de nada, a la asistencia de nada. Sencillamente acompañamos y facilitamos en la medida que podemos y nos dejan y se quiere. Es un encuentro transformador, como decía, de la propia persona, pero es un encuentro también transformador de la realidad social en la que nos encontramos. Y aquí recojo por donde empezábamos hablando. Cuando una persona acompaña al banco a alguna de estas familias que no ha conseguido que se abra y modifica la estructura y consigue que esto se dé y además se genera reflexión sobre lo que está pasando, eso es hacer política. No de partidos, es hacer política de construcción de realidad. Y en esas estamos. Y con esto termino. Gracias por vuestra paciencia. Bueno.
Bueno, pues muchísimas gracias a ti y a Asier, también a Miren y a María por estas intervenciones, pues bueno, que han sido, entre otras cosas, tan aterrizadas y que nos ayudan a situarnos mucho. Tenemos, como hemos seguido también esto de los tiempos, tenemos ahora un ratito para abrir el turno de preguntas y debate, si se da, y asimismo yo también os animo a quienes estáis aquí en la mesa que si, bueno, que si ha quedado cualquier cosa en el tintero o que a colación de la intervención de alguna otra persona queréis apuntar algo más, pues por favor que no os vayáis con ello dentro y que para eso está este espacio, ¿vale? Así que eso, como queráis. ¿Sí? Bueno, egunon, eskerrik asko por las aportaciones, creo que han estado súper centradas y bueno, muy exactas, ¿no? A lo que el modelo ahora mismo responde, y luego la mirada de Asier comunitaria desde desde la propia sociedad y las instituciones. Me gustaría hacer un par de aportaciones y una pregunta. Como una dificultad que también existe, que seguro que sabéis y que sabemos y que son muchas, pero que creo que es importante, es la dificultad de conseguir una cita en policía para renovar las tarjetas, que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Además, las personas solicitantes de asilo, cuando se les va a caducar la tarjeta, tienen que renovarla a través de, tienen que ir a la policía cogiendo una cita. El sistema lleva colapsado o es muy complicado conseguir una cita desde hace bastante tiempo, y ocurre que muchas veces las personas no consiguen renovar sus tarjetas con la correspondiente autorización para trabajar en el plazo, ¿no? Y están durante un tiempo con la tarjeta caducada. Eso tiene, consecuencias muy graves y muy importantes, desde la dificultad de poder conseguir un empleo porque la persona que te va a contratar no tiene un documento que diga que esa persona puede trabajar, aunque no le hayan denegado el asilo aún, por mucho que se le explique o que incluso desde las organizaciones podamos interceder y explicarle que esa persona tiene autorización para trabajar, pero esa empresa no se fía o no conoce esta situación, hasta no poder renovar la demanda en Lanbide, etcétera, ¿no? Bueno, consecuencias que para estas personas, para cualquiera, pero para estas personas o para este colectivo son gravísimas, ¿no? Esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, desde hace años. Bueno, como dificultad, ¿no? Y como reflexión, o por lo menos propia, y es mi opinión, creo que si esta situación se diera en otros ámbitos, la renovación de los DNIs o lo que sea, se habría resuelto hace mucho tiempo. Eso ya, ¿no? Pues como reflexión. Y luego una pregunta y una aportación también que quería hacer, recogiendo lo que estaba diciendo Asier ahora, y es que a mí me habría gustado, que sé que es muy difícil, si no es imposible, que también en esta mesa o en estas jornadas podría haber venido alguien del Ministerio. Pero no con la idea de reñirle o de darle caña, ni nada, que igual luego también, pero sino para que él también o ella nos explicara, algunas de estas cosas que desde la sociedad en general, pero desde las organizaciones en particular, nos cuesta tanto entender, ¿no? Que por qué se toman ciertas decisiones, por qué se cambian los modelos con esta ligereza. Y luego, como pregunta, para todas las personas que estáis ahí, pero igual María y Miren, en cuanto a los modelos al modelo de dispositivo de plazas, sé que aquí gestionáis las plazas a través de pisos, ¿no? Pero en otras comunidades, en otras provincias y otras organizaciones tienen centros, etcétera, ¿no? Y desde vuestro punto de vista, si se pudiera elegir, ¿cuál sería igual, no sé, el modelo más deseable, ¿no? Si a un centro o pisos o plazas en pisos, ¿no? Con sus pros y con sus contras, pero que creo que es algo que es interesante. Y eskerrik asko. Vale, Suri. Si os parece bien, igual cogemos un par o tres preguntas. ¿Sí? Hola, soy Pachi de la Fuente, técnico de la Dirección de Migración y Asilo. Digo, porque así también igual si nos presentamos es más fácil, que la gente igual
Esa es la pregunta de quién la hace y tal, ¿no? Es que ricasco por la exposición que habéis puesto y solo por situar un poco, porque igual cuando Asier hablaba de Ausolana, del convenio Ausolana 1, pues claro, cuando estás metido en ello da la sensación de que más o menos la gente lo va a conocer, pero para muchos igual no es tan fácil. Era solo por situar que la exposición que nos han hecho María y Miren del sistema del Ministerio, claro, son plazas que las entidades abren en aquellos municipios donde pueden abrir, pero no está previsto, digamos, una relación con el ayuntamiento, con la sociedad civil, más allá de lo que las entidades quieran y puedan hacer, ¿no? Entonces, un poco la experiencia que planteaba Asier era una que se hizo con 7 municipios en las que se hacía especial hincapié por intentar ver cómo se podría hacer los procesos de integración dentro de las plazas del Ministerio, pero implicando con gran implicación, digamos, de los servicios municipales y de algunas entidades del tercer sector, ¿no? Porque si no podría estar, pues como antes ha presentado María, ¿no? Pues 30 plazas en Bermeo, pero podría no tener ninguna relación ni con las entidades sociales de Bermeo, ni siquiera que igual a veces el Ayuntamiento de Bermeo sepa realmente cuántas plazas hay allí o que la Diputación o que el Gobierno vasco tuviese, porque a veces no hay esa comunicación, ¿no? Entre el trabajo que está haciendo el Ministerio y las entidades locales, que son luego las que van a trabajar mejor por la inserción de esas personas, ¿no? En ese programa participaron Zarauz, Zamurrio, Tolosa, Portugalete, bueno, 7 municipios y Galdaca, ¿no? Y con experiencias, como decía, así distintas, especialmente la de Guecho, pues nos parecía muy representativa, porque la implicación de personal en aquella y del Ayuntamiento de Guecho pues fue muy importante, y yo creo que pues de ahí viene un poco la reflexión y los frutos interesantes que nos presentaba así. Vale. ¿Hay un par de preguntas más? No, una. ¿Qué os parece? ¿Esperamos y contestamos las 3? Vale. Kaixo, egunon. Yo subrayar una de las cosas que habéis dicho y que creo que es importante, ¿no? El sistema no está basado, decías, ¿no? El objetivo es la integración de las personas. Digo, sí, la integración de unas personas concretas. El centro no es la persona, sino la situación administrativa de la persona. Porque en el momento en que la persona recibe una denegación de su solicitud o recibe una protección humanitaria, como ha sido en el caso de Venezuela, se acaba para ellos el sistema. Y 15 días se quedan en situación, algunos en situación irregular y otros en la calle, porque dejan de recibir cualquier tipo de ayuda. Eso pasó, por lo menos, con gente que conozco yo. Entonces digo, y es un fracaso del sistema, porque al final la gran mayoría de las personas, no sé en cifras, pero sí que metemos ahí los de Venezuela, un 90%, creo que salen, un 90 y tantos por ciento de las personas se quedan sin ningún tipo de ayuda, con lo cual no estamos ayudando a la integración. Esto es subrayar. Y luego la otra, la pregunta, nos habéis hablado de la fase 1 y de la fase 2 y de la integración comunitaria. A mí me falta la fase de acogida inicial. Antes de la pandemia y antes de esta resolución de protección humanitaria para Venezuela, en la fase inicial, en la acogida inicial, que nos decíais que eran unos 30 días, yo he conocido casos que han sido más de un año. Un año en situación provisional en la que la familia no sabía qué día le iba a tocar irse de aquí y no sabía si, estando en Bilbao, si iba a tener que ir a Murcia. O sea, y es una situación también que va alargando y que es una situación muy de transitoriedad. No sé cómo está ahora, porque al salir todo el colectivo venezolano del sistema, no sé si está ágil, si nos podíais hablar un poquitín de cómo está ahora esa fase de acogida inicial. Vale, pues respondemos. Bueno, si os parece, como respondo un poco a las 3 y luego que también miren de su perspectiva. Respecto a la pregunta de dispositivos o centros, yo conozco los dispositivos de acogida y igual preferiría quedarme con los dispositivos de acogida en vez de con un centro, aunque también he conversado con compañeras que trabajan en centros y como positivo ponen en valor que facilita un poco la intervención.
yo no sé si es una cuestión de facilitar o de controlar, y ahí creo que hay un poco la mirada metodológica que cada técnica o técnico tenga. Yo prefiero lo que conozco y si son chiquititos, mejor, desde mi perspectiva. Un poco rescatar el ejemplo que comentaba de Bermeo. En este caso es un municipio pequeño que facilita mucho la vida comunitaria que comentaba Asier como punto positivo. También tiene otros puntos negativos y es un poco la limitación de los presupuestos que tienen con que cuenta servicios sociales de base, por ejemplo, que es más pequeña que otros municipios del territorio. Entonces, bueno, creo que tienen ahí la doble mirada. Y lo que comentaba el compañero, sí que hubo una temporada de colapso, que quizás hubiera sido acertado que alguien de CEAR, que es quien gestiona esa primera fase de evaluación, lo comentara. Ahora mismo hay mucha más agilidad, es mucho más rápido. Seguimos teniendo personas venezolanas y con doble nacionalidad, Venezuela-Colombia. Es cierto que mucho menos que el año pasado. De hecho, el perfil ha cambiado, el perfil de nacionalidades principales ha cambiado. Y Venezuela, en el caso de Cruz Roja, País Vasco, no está en el primer puesto, si es que hubiera un ranking, como el año pasado. Y el tema del lío en la autonomía o en la situación administrativa, en el equipo de trabajo diario que tenemos, muchas veces hablamos de que no es que el manual se adapte a la persona, sino que es que la persona tiene que adaptarse al manual y el manual cambia. Entonces, no estrangula mucho la posibilidad de intervenir con la persona y que la persona desarrolle autónomamente si es en donde esté, en el territorio en este caso. Bueno, yo también por partes. A mí me llama mucho la atención el caso de las citas en policía en Bilbao, porque es verdad, lo he trasladado antes también, las diferencias en la propia comunidad autónoma vasca son llamativas, porque en Álava la situación es totalmente diferente. Entonces, por supuesto, me parece flagrante que tarden tanto por las dificultades que luego supone para poder seguir, ¿no?, en el camino, en el proceso de la persona, porque evidentemente el tema de no tener tarjeta roja, vamos a llamarla así coloquialmente, pues dificulta mucho para todo, Desde la escolarización se favorece mucho más cuando hay tarjeta roja, sanitario, todo va mucho más rápido cuando ya obtienen la tarjeta roja. Respecto al tema de pisos o centros, yo comparto, para mí clarísimamente son los dispositivos más pequeños. Se trabaja de manera más individualizada, se pueden fomentar dinámicas de convivencia en el piso, se pueden trabajar para mí más cosas. Es verdad que los centros, pues bueno, en un inicio, ¿no?, pues es una forma también, si no estuviera tan colapsado el sistema, es una forma también, ¿no?, de una acogida inicial, pero en los dispositivos pequeños y sobre todo si están distribuidos por distintas zonas de las ciudades, no solo generan convivencia entre las personas que conviven, sino a nosotras. La experiencia nos dice que en las comunidades en las que hay dispositivos de acogida fluyen muchas cosas y se trabaja mucho también desde lo comunitario ahí, aunque es verdad que todo lo que han comentado Pertsonalde a mí me ha gustado mucho, soy mucho de esa onda, creo clarísimamente, ¿no?, que no, lo que has hablado de la cercanía del voluntariado y el profesional es diferente, entonces se genera otro tipo de acompañamiento. Entonces yo apuesto, sí, seguro que bueno, habrá una reflexión más profunda, pero por mi parte en el trabajo diario los pisos. Respecto a la situación administrativa, por supuesto, condiciona clarísimamente todo el proceso de la persona. Entonces, bueno, es cierto que también hay que buscar vías de regularización, no solamente a través del asilo. La ley de extranjería tendría que existir un cambio relevante. Esta figura del arraigo laboral ha abierto una puerta tremenda, porque, bueno, no todo va a ser solicitantes de asilo. Es verdad que hay muchos que tienen solicitudes que tienen base jurídica que podrían ser aprobados y hay otros que no, pero que habría que buscar otra vía también, ¿no?, por la importancia que tiene la situación administrativa para la vida, ¿no?, en general. Y la fase de acogida inicial, el otro día los datos que nos dieron a nivel estatal sigue habiendo una media de retraso de 4 o 5 meses, cuando el sistema prevé que son 30 días.
seguro hay fases, como todo, ¿no? Y luego es verdad que hay personas, el COVID ha impactado mucho, hay personas que han estado mucho tiempo en esa fase de acogida inicial porque no se podía, ¿no?, de alguna manera hacer derivaciones. Bueno, es cierto que la aportación aquí de CEAR seguro que es mucho más rica porque tiene más conocimiento de lo que pasa aquí específicamente en Euskadi. Así que, y bueno, y todo el tema de Ausolana, es verdad que el programa no prevé, pero es cierto que las entidades siempre hay que trabajar desde el trabajo en red. El programa es el que es, pero luego hay que, o sea, el trabajo en red es vital, porque las esferas de la vida son muchas, entonces no se queda solamente en el sistema de acogida. Y creo que el proyecto de personal de que nos ha comentado Asier es no complementario, hace otra labor, no sé cómo llamarle porque complementario parece, pero es importantísimo, porque es ese acompañamiento, es lo que comentabas, ¿no?, de generar el voluntario o voluntaria que va a aperturar una cuenta bancaria, ahí está generando un cambio, ¿no? Está hablando con la persona, le está comentando qué necesidades, y eso también, pues creo que da otro sentido, ¿no?, desde lo comunitario. Yo, brevemente, a Javi no voy a contestarle porque no aporto más valor que lo que ya María y Miren han planteado. A Pachi agradecerle la participación, es una de las personas que conocen las tripas mejor que yo, con lo cual tiene mucho sentido lo que plantea. Sin matizar que el programa Ausolana consiguió desarrollar compromisos desde la Administración pública que iban más allá de la mera propuesta. Y esto es muy importante y yo creo que hay que ponerlo en valor también, ¿eh? O sea, no solamente lo que generó de participación ciudadana, sino los pasos de la Administración para hacer valer los derechos y la cobertura de necesidades básicas de la población a la que atendía. Y en este sentido también, no sé tu nombre, pero en relación a lo que comentabas, siendo como cierto lo que planteáis y que ya lo han ratificado, yo también pongo en valor experiencias que tenemos aquí. Un Gobierno vasco, podemos valorar a qué ritmos y cómo, pero implementó recursos para atender a estas personas y desde el espacio comunitario también se han dado respuestas y no sé si Carmele desde Fundación Ayacuría será una de las cosas que nos traiga luego, pero tienen una experiencia muy bonita de acogida comunitaria a perfiles de personas que no entraban en esas plazas dimensionadas desde el Gobierno vasco o que directamente se quedaban fuera porque el Ministerio no estaba respondiendo a los plazos que tenía que hacer, que tenía que responder. Vale, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Sí? ¿Alguna más? Sí, ella sí, pero digo, ¿alguna más que ella? Vale, y si no, pues cerramos. ¿De acuerdo? Estamos ya. Hola, buenos días. Soy Claudia Alejandra Sepúlveda, de la Comisión de la Verdad de Colombia. Me gustaría que me dijeran en el día a día, en este sistema, bueno, que de acogida, yo no le veo nada de acogida, podría ser un sistema de recepción. Este sistema, ¿qué tanto espacio deja para que las personas que lo ejecutan entiendan y comprendan las causas por las que estas personas llegan a este sistema? Bueno, ayer veíamos un poco de cómo las solicitudes de asilo, eso, pues no podemos dejar de un lado las causas, ¿no? ¿Hasta qué punto este sistema está permitiendo que se conozca esa situación, que no tomemos a las personas como pobrecitas, todas vienen por lo mismo, todas son aquí y les vamos a salvar la vida, sino hasta qué punto se puede realmente llegar a entender y a comprender las situaciones por las que estas personas salen? Lo digo también porque ahora hay mucha persona colombiana y mucha persona venezolana, pero llegan de muchos países. ¿Qué tanto estamos aprendiendo también de estas personas que llegan, ¿no? Más allá de creer que les estamos consiguiendo la comida y la vivienda? ¿Hasta qué punto realmente comprendemos? Y ese vínculo de estos sistemas que están, o de estas experiencias que están diciendo, pues debería también conllevar a eso, ¿no? No a un asistencialismo neto y puro que además ahí quiero meter el dedo en la llaga, y es que hablar de intervención también genera, ¿no? Bueno, es una connotación también muy vertical. Bueno, creo que ya me he hecho entender. Gracias.
Bueno, creo que la mayoría de las personas que intervenimos, valga la palabra, podemos compartir un poco la mirada que estás planteando. El principal, bueno, para preparar un poco hoy, a medida también de reflexión en los equipos, y estuvimos un día trabajando sobre qué retos o dificultades encontramos por servicios y sobre todo, por ejemplo, los equipos psicosociales, sobre todo el equipo psicológico, planteaba la continua adaptación de una mirada intercultural según los cambios de flujos de flujo de perfiles con quienes trabajábamos, ¿no? Pues en su momento quizá fueron más perfil subsahariano, Siria, hace un par de años perfil Colombia, Venezuela, ahora ha vuelto a cambiar. Creo que es el mayor reto en cuanto a intervención, ¿no? Y un poco la mirada metodológica de quienes intervienen, que pasa mucho por la persona y por la persona técnica que está ahí trabajando, que sea algo más de acompañamiento y no una mirada vertical, que por sí es muy complejo porque el programa es pura verticalidad. No te puedo decir mucho más. Yo, por añadir un poquito lo que comenta la compañera, yo creo que el esfuerzo de los equipos es que sea lo máximo participativo de la persona en todas las metodologías que no he entrado yo, ¿no?, a la hora de intervenir, que es verdad que es una palabra que la propia palabra en sí tiene mucha carga, ¿no? Hay que fomentar procesos participativos con las personas y utilizar esas metodologías a la hora de trabajar. Entonces, yo creo que esa parte que estabas comentando tú, ¿no?, de sentir que es una recepción de me dan necesidades básicas, ¿no?, esa parte se solventa intentando generar esa parte participativa importante. Y luego, claro, yo creo que los equipos nos estamos continuamente reciclando, ¿no? Es cierto que los flujos migratorios son cambiantes, hay muchos factores que seguro que hay personas que saben mucho más de esto, pero hay muchísimos factores que intervienen en los flujos migratorios y nos toca reciclarnos continuamente. Nosotros desde Accent siempre, cuando hay un flujo diferente, hacemos formaciones específicas para ser más conocedoras de la realidad que está sucediendo. Entonces, hay que hacer continuamente ese esfuerzo. Seguramente podríamos hacer más. La parte que nos toca igual a las entidades. Luego, el tema del manual es más complejo ser participativo porque es cierto que lo que establece es muy pautado, el camino está muy diseñado y hay poca flexibilidad, que lo ha comentado antes María. El esfuerzo de los equipos y las entidades que trabajamos, generar participación de los participantes y las participantes, valga la redundancia. En nuestro caso, desde la participación comunitaria, sí creo que el modelo es más horizontal. La verdad es que también la dimensión de acompañamiento que tenemos, no solo en Pertsonalde, sino en las posibilidades comunitarias, son mucho menores, con lo cual, claro, es más simbólico que otra cosa, ¿no? De todas cosas, no estamos exentos de revisiones continuas, de cómo nos acercamos, qué esperamos del acercamiento, las actitudes paternalistas, etcétera, están muy incorporadas en nuestra forma de ser muchas veces y siempre el acercamiento, aunque intenta ser en un espacio muy horizontal, muy cercano, empático, etcétera, hay que estar cuidando constantemente y por eso consideramos también importante esos esquemas teóricos que nos ayuden a contrastarnos y a acompañarnos para poder acompañar mejor, ¿no? Lo que comentaba de la mentoría y lo que comentaba del acompañamiento profesional, tanto al voluntariado como muchas veces en las propuestas de coordinación e itinerarios de las personas que van construyendo su realidad. Desde luego entendemos que las personas que llegan son sujetos activos en los procesos familiares y personales. Desgraciadamente no cuentan con todos los recursos que necesitarían para poderlo desarrollar con todo su potencial y aportar todo lo que pueden a nuestra sociedad, a su sociedad acogida. Esa es mi impresión. Vale, pues muchísimas gracias. Eskerrik asko etorri zaten guztioi, zuei bai, noski. Eta descanso dekogu. Tenemos descanso, retomamos, si os parece bien, a y media. Oso Gerarte. Mandaremos nuestro agradecimiento a Daniele por su intervención y por compartir esta experiencia italiana.
Y a continuación le damos la bienvenida a Xavier Cubells. Gracias por haber aceptado la invitación a estas jornadas. Xavier Cubells es director de Servicios de Inmigración y Refugio del Ayuntamiento de Barcelona, donde ha gestionado diferentes programas y servicios de proximidad de la ciudad, y en este momento nos va a acercar el programa Nausica, que tiene en funcionamiento para las personas refugiadas que han finalizado su relación con el sistema de acogida estatal, pero todavía no están preparadas para esa vida autónoma. Cuando quieras, Xavier. Muy bien, muchas gracias. Bueno, agradecer que hayan pensado en nosotros para poder estar en estas jornadas explicando una experiencia muy concreta que estamos tirando adelante en el Ayuntamiento de Barcelona, en la ciudad de Barcelona. Realmente, en nombre de todo el equipo, porque esto es un trabajo que al final se consigue gracias al equipo que me acompaña en este camino de este proyecto, creo que nos sentimos muy orgullosos de poderlo explicar y poderlo poner en común con todos ustedes. Yo, si me permiten, lo que intentaré es ser muy concreto, más que nada para dejar tiempo después a que haya un intercambio, que podamos hablar tranquilamente, porque creo que es lo más interesante, ¿no? Que puedan ustedes decir lo que más les preocupa, lo que más les ocupa y qué cosas les puedo explicar que tengan un contenido. Hay una parte muy interesante, y por eso también al final nos hacía mucha ilusión estar en estas jornadas, que es que vemos que tenemos muchos puntos de relación tanto con el trabajo que se está haciendo desde el Gobierno vasco como desde la ciudad de Bilbao. Yo, si me permiten, primero lo que intentaré es centrar un poco, explicarles cuál es la realidad de la ciudad de Barcelona para que se pueda entender en qué contexto se está moviendo este proyecto, porque si no se entiende un poco qué está pasando ahora en Barcelona, es difícil entender un proyecto como este. Verán algunas cosas, si han estado en la mesa anterior, que acaban conectando, ¿no? Porque realmente nos encontramos en situaciones muy parecidas en muchos aspectos. Pero permítanme, para que nos situemos, Barcelona en este momento y los datos yo siempre hablo de datos oficiales, los datos del Padrón Municipal de Habitantes, porque son los datos que yo como institución pública tengo que manejar, ¿no? Después, evidentemente, tengo muchas más fuentes que te hablan de los datos reales, ¿no? Que pasan en una ciudad. Ya saben que hay una diferencia importante entre aquel que está empadronado y la realidad que tienes en las calles, ¿no? Por tanto, permítanme que cuando hago una exposición pública hable siempre de estos datos más oficiales, porque es mi obligación como institución también, ¿no? Nosotros ahora en este momento hay en Barcelona 1.660.000 personas que estamos empadronados en la ciudad de Barcelona. Y de este 1.660.000 y poco más, ¿no? Es un poquito más de este número, que ha sido una pequeña bajada que ha habido respecto al año 2020, ahora en el 2021. De estos tenemos que 371.527 tiene una procedencia fuera del Estado español. Esto es un número, evidentemente, muy contundente, ¿no? Porque de estas personas, y estas son las que están empadronadas. Nosotros desde el Ayuntamiento hacemos políticas activas de empadronamiento, porque todos ustedes saben que es el sistema que está establecido por ley, a partir del cual puedes empezar a disfrutar de unos derechos, disfrutar de derechos no es lo más, en catalán se dice gaudir, ¿no? Pero no es disfrutar, ¿no? Sino que tienes unos derechos reconocidos y puedes demostrarlos a partir de un momento en que estás empadronado en una ciudad determinada, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en este momento tenemos un 22,4% de población extranjera en la ciudad de Barcelona, ¿eh? Insisto, población extranjera no quiere decir población vulnerable, Lo digo porque muchas veces cuando hablamos de migración siempre estamos pensando en el que está en una situación vulnerable. Pero cuando hablas con otros estamentos, con otras entidades, trabajamos muy conjuntamente con otras entidades, se está hablando de llegar incluso a un 30% de personas que no están nacidas en España, que están en la ciudad de Barcelona. Por tanto, en este momento salir a la calle de Barcelona te supone que 1 de cada 3 personas pueda tener un origen diverso. Y esta es la realidad con la que trabajamos y esta es en la situación en la cual estamos. Las nacionalidades más habituales en este momento son Italia por aquella relación Italia-Argentina, pensar que en España hay muchas personas argentinas con nacionalidad, en Barcelona muchas personas argentinas con nacionalidad italiana y argentina, Pakistán, China, Francia, Colombia,
Marruecos, Honduras y Venezuela. Pero las que más han aumentado entre el 2020 y el 2021, pensad que ha ido aumentando desde, bueno, si empezamos a mirar, por ejemplo, cogemos 2016, desde el 2016 la población que hay en la ciudad de Barcelona de origen diverso ha ido aumentando sin parar, ningún año, ni en el año de pandemia ha parado, ¿no? Por tanto, esta es una realidad, una segunda realidad con la cual estamos. No es una subida que haga así, sino que va haciendo escalonadamente. Hay momentos en que se estabiliza un poco, pero continúa subiendo. Por tanto, es una realidad y pensamos que en el futuro continuaremos en esta misma realidad. Las que más han aumentado, como les decía, el 2020-21, Italia, Colombia, Reino Unido. Reino Unido es una de las que más ha aumentado en el padrón municipal de Barcelona. No sé si tendrá algo que ver con la situación de Brexit que se encuentran, posiblemente, ¿no? Pero esta es la realidad. Honduras, Pakistán y Venezuela. Y en este orden, que se las he dicho, piensen que Venezuela hasta el año anterior era la tercera nacionalidad que había aumentado más en el empadronamiento en Barcelona. Por tanto, al final, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con una ciudad diversa, 179 nacionalidades. Creo recordar, y hablo de memoria, que en el mundo hay 194 países, me parece recordar, y aquí estamos hablando de 179 nacionalidades diferentes que tenemos en la ciudad y unas 300 lenguas que se están hablando en esta ciudad. Si empezamos a mirar, aparte de todo esto, los datos que también trabajábamos el otro día con el Ministerio para saber todo el tema de asilo, en qué situación estaba, se estaba hablando de que hasta el mes de agosto las demandas, estos son datos del Ministerio del Interior, las demandas eran de 35.728 personas, de las cuales desfavorables, que se les ha denegado el derecho de asilo, han sido 34.317. Esto es un 96,05% de la totalidad de las demandas. Luego sí que se intenta paliar un poco con lo que es las razones humanitarias, que sobre todo se ha dado a nacionalidades venezolanas, y aquí, bueno, pues ajustan un poco, pero saben también que las razones humanitarias pues dan unas posibilidades que evidentemente no son el estatuto de refugiado. Por tanto, sabes que es una cosa que será un año, que será el tiempo que se desee, pero que no es realmente el tema. De estas 35.000 que decía antes, tengo datos siempre provinciales, porque los datos que nos dan es a nivel de provincia, no de ciudad. Son 5.263 personas. Por tanto, si seguimos pensando que de estas 5.000 personas entre el 5 o el 6% se aceptarán, doncs ya pueden ustedes ver que estamos hablando de que cada año nos podemos encontrar con 4 o 5.000 personas más en una situación que puede ser realmente muy complicada. ¿Qué pasa con esto? ¿Con esto qué pasa? Que realmente en este momento hay evidentemente una decisión estatal, que es la que lleva adelante la protección internacional, y algunas de estas competencias están delegadas al Gobierno de Cataluña, ¿no? A la Generalitat de Cataluña. Competencias que poco a poco se van implantando, pero que todavía no están implantadas del todo. ¿Qué es algo que pasa? Que nosotros a nivel municipal no tenemos competencias, igual que en Bilbao, evidentemente, no hay competencias en temas de protección internacional, pero aunque no tienes las competencias, sí que tienes los resultados, ¿no?, de las políticas de protección internacional, que son las que les comentaba al principio. Una situación que en estos momentos nos lleva a una tensión muy fuerte en las calles de Barcelona de los servicios sociales. En estos momentos, el otro día hablaba con las compañeras que llevan los centros de primera atención y entre el 85%, 90% de las personas que están en centros de primera atención son personas que provienen de otros países diferentes, ¿no? Por tanto, todo esto lleva a una situación importante. Y aparte, un tanto por ciento muy importante también de personas en situación de vulnerabilidad económica. Todo esto acaba en los servicios sociales de la ciudad y todo esto acaba con unos servicios sociales muy tensionados y con muy poca posibilidad. En todo esto que les quería comentar, también centrar cómo trabajamos el tema de inmigración, y daré una pincelada muy rápida porque no es el objeto de esta explicación. Nosotros trabajamos poniendo a la persona en el centro y tenemos diferentes servicios que acaban atendiendo las diferentes necesidades de esta persona. Tenemos un servicio centralizado que se conoce como el SAIER, un servicio de atención a inmigrantes y refugiados, que lo que intentamos es ver a esta persona de una manera
centralizada y ver lo que comentaba antes el compañero de la mesa anterior, ¿no? Esta idea poliédrica que somos todos, ¿no? Al final, ¿cuáles son las necesidades? Pueden ser necesidades muy básicas, que sean realmente de vulnerabilidad, de necesidades de tener una ayuda, un trabajo, o pueden ser otras necesidades relacionadas con asesoramiento jurídico, con situación de homologación de estudios, bueno, diferentes temas, necesidad de trabajo o de reconvertir el trabajo al cual se dedican en lo que se pueda estar en el mercado laboral, etcétera, etcétera. Aparte tenemos también descentralizado una atención en cada uno de los 10 distritos que hay en la ciudad de Barcelona y otros servicios diferentes como reagrupamiento familiar, etcétera, etcétera. Por tanto, en este entorno en el que no tenemos competencias, lo que sí que hay es voluntad y cuando hay voluntad pues aparecen ideas, ¿no? Y pensamos que Nausicaa es uno de los proyectos que se acaban enmarcando en estas ideas, ¿no? A ver, el nombre de Nausicaa. El nombre de Nausicaa es un nombre mitológico, ¿no? Nausicaa es la hija adolescente del rey de los feacios, ¿no? en la tragedia griega, que atiende cuando llega a la isla en su viaje hacia Ítaca a Ulises en la playa y, bueno, y se crea una relación de amor entre los dos, etcétera, etcétera. Viene ya de otros momentos literarios, de Goethe, de Maragall, de Joan Maragall, de Carles Riba, en el cual tiene diferentes finales. Pero lo que sí que es cierto es la idea, y poniéndonos un poco románticos, ¿no? Aquella idea de la persona que está haciendo un viaje y que de alguna manera alguien le acompaña en este viaje y le ayuda a continuar su viaje hacia su destino, ya sea dentro de la misma isla. Se habla de si esto era esta antigua isla donde se encuentran, si es la actual Corfú. Bueno, hay muchas teorías. Pero quien se inventó el nombre no fui yo. Tenía esta idea, ¿no? de decir, vamos a buscar un nombre que realmente sea lo que queremos transmitir. Centrándonos más en el tema, ya dejamos el romanticismo y nos vamos al tema que ya es bastante complicado y bastante duro, ¿no? de la situación de las personas migradas. El programa Nausicaa es un programa puente que va dirigido a las personas que han pedido protección internacional, que han estado o no, porque se dan casos que no han estado en los dispositivos del Estado, pero que en el momento que tienen que dejar el dispositivo todavía no han llegado a adquirir la autonomía plena. Son casos que se valoran en una comisión conjunta entidades Ayuntamiento de Barcelona, Dirección de Inmigración, para ver si los profesionales que saben mucho de estas cosas, si estas personas con el paso por Nausicaa, por este programa, acabarán llegando a tener esta autonomía que es la que todos queremos. Pero sí que es verdad que en este momento el sistema estatal acaba provocando que muchos casos, en algunas ocasiones no hayan pasado ni por la protección, bueno, en la protección sí, pero en los sistemas que tiene el Estado no hayan pasado por sus dependencias, pero en otros casos todavía estas personas no están preparadas para la vida autónoma. Todavía les falta una vivienda, todavía les puede faltar un trabajo, pueden estar en vistas de un trabajo pero todavía no ha acabado de cuajar. Es aquel momento en que casi, pero todavía no, ¿no? Entonces, este es uno de los traits, de las características de este proyecto. En su momento se creó una medida de gobierno en el año 2017, por tanto aquí hay una voluntad claramente política para poderla tirar adelante. Yo ya les digo, yo soy técnico, gestiono, pero hay en su momento una voluntad política. En este acuerdo, marco y el pliego de prescripciones técnicas, lo que recogemos es esta idea de vivienda más atención social en el sentido más amplio. Por tanto, hay una serie de entidades que tienen el encargo tanto del alojamiento como de la manutención, como de todo lo que sería pues, el dinero de mano, cosas de este tipo, pero también todo el acompañamiento social. Y el acompañamiento social desde el punto de vista, primero, de acción comunitaria. Son unos pisos que tienen una dirección determinada en la ciudad de Barcelona y que tienen un entorno en el cual es muy interesante poder trabajar esta integración de las personas. A partir de aquí,
las dos ideas de territorio y la idea de inclusión. A mí me gusta más la palabra inclusión que integración, ¿no? Pero bueno, esto ya va un poquito a cada uno de los técnicos cómo trabajamos. El programa Nausicaa se divide en 3 grandes lotes, ¿eh? No entraré mucho al detalle, les daré una pincelada más estratégica para que puedan conocer un poco cómo funciona, y si luego alguien tiene interés en conocer el detalle de las entrañas de cómo funciona, pues estoy a su disposición para escribirnos lo que haga falta. Son 3 lotes. Un primer lote que es el servicio de acogida en vivienda temporal e intervención social a personas solas o parejas. Este sería el primer lote. Por tanto, tiene unas características de actuación determinadas, que están determinadas también en el programa, en el cual se hace todo un recorrido para conseguir la autonomía de estas personas. Pero es importante esto, personas solas o parejas. El lote 2 se especializa en familias, ¿eh? Todo esto se trabajó conjuntamente con las entidades. Hay 8 entidades que en este momento están trabajando con nosotros, o nosotros con ellas, mejor dicho, para que tiren adelante este proyecto, y todo se determinó de una manera colaborativa. Por tanto, aquí se vio que había una segunda necesidad diferenciada, que era cómo trabajar con las familias. Y una tercera, un lote 3, que va orientado a aquellas situaciones que son de alta complejidad, ¿eh? Se veía que estamos hablando de pisos, estamos hablando de convivencia, y había una gran complejidad en según qué casos. Casos, bueno, pues que, como ya sabemos, de otros países, sobre todo de refugio, que son personas que han sufrido torturas, o personas que su inclinación LGTBI también los ha marcado de una manera determinada, y que hay que trabajar desde un punto de vista de un soporte psicológico importante, ¿no?, detrás. La temporalidad, según el lote 1 es un máximo de 12 meses, el lote 2 de 15 y el lote 3 de 18. Siempre vamos aumentando según la complejidad del caso. La evolución. Desde el año 2016 a 2020, son los últimos datos, 2021 aún no los tenemos cerrados, estamos hablando de 275 personas diferenciadas. De estas 275, en el 2020 han pasado 147. Si solo miramos el 2020 y no el acumulativo, han sido 147. Esto supone 33.362 permanencias. Solo es un dato para que les suene de los volúmenes, tampoco no tiene más importancia. Y la realidad ha sido que en el 2020, durante los 6 primeros meses, se ha dado la ocupación más baja. Aquí sí que hemos notado el impacto del COVID, ha sido un impacto muy fuerte. Han aflorado muchas situaciones de alta vulnerabilidad, pero también es cierto que en este caso han bajado las personas que han entrado. El cierre de fronteras ha sido también determinante para que pasara una cosa como esta, ¿no? Si lo miramos por género, estamos hablando de 54, si hablamos de 107, sobre 107, la población adulta que hemos estado trabajando, 54 hombres, 53 mujeres. Por tanto, está muy equilibrado, ¿eh? Los que llevamos muchos años en temas de inmigración, bueno, pues aquella idea de que venía una persona adulta, joven, masculinizada, etcétera, etcétera, pues en estos momentos, en nuestro caso, ya esto ha cambiado totalmente. Estamos hablando, y en algún otro dato también lo verán, sobre todo muchas mujeres en situación de monomarental, con menores. Bueno, es otro perfil con el que nos encontramos. Los países de origen, sobre todo, la principal ha sido desde Honduras, después Ucrania. Siempre hablo de datos del 2020, seguido de Guinea-Conakry y Costa de Marfil. Y respecto a la edad, se concentra en una franja muy interesante, que es de los 18 a los 34 años. Aquella franja que es una potencia importante en cualquier ciudad, en cualquier país, potencia a nivel de intercambio cultural, pero sobre todo también a nivel de fuerza de trabajo, ¿no? Es una realidad que estamos hablando de personas que están en unas condiciones de poder trabajar y que en muchos casos no pueden tirarlas adelante. En situación administrativa, el 85% entran como solicitantes de asilo, o al acabar el año, el 61,7% todavía esperan la resolución. Bueno, a 19,5% a finales de año están en situación de irregularidad.
Ya se ha comentado en la mesa anterior. En este momento, la decisión de resolver los temas pendientes de protección internacional en 3 meses en lugar de en 1 año y medio, como nos estaba pasando hasta ahora, pues hace que en muy poco tiempo nos hayamos encontrado con un impacto muy fuerte de mucha gente que se ha encontrado de un día para otro en una situación de irregularidad, así de claro. Y esto acaba, pues como les decía antes, en la calle, en los servicios sociales. Todo muy concentrado. Antes estaba más estirado. A nivel del proyecto Nausicaa, claro, cuanto más meses lleve una persona en la ciudad, más fácil es después para el proyecto Nausicaa, porque llega más en una situación de autonomía más elevado. En el momento en que esto no se da, y son los 3 primeros meses, ahora después en los retos les explicaré un par de cosas que creemos que nos llevará a esta situación en el futuro, ¿no? En inserción laboral, bueno, también un tema que se ha hablado antes, ¿no? Han firmado 43 en el 2020, 29 personas han firmado 43 contratos. O sea, hay una precariedad laboral clarísima, donde conseguir un contrato que vaya más allá de los 3 meses, pues evidentemente es muy complicado. Son los peores datos desde el inicio del programa, también en inserción laboral. Suponemos que la pandemia también ha pegado fuerte aquí, ¿no? Y la mayoría de las inserciones laborales son de hombres, el 72%. Por tanto, estamos en una situación también de precariedad laboral. En respecto a la autonomía personal, el 58,8% de las salidas son de éxito. Yo les doy estos datos, no se queden con el dato, solamente con la idea, ¿no? Este es un programa que, con todos los programas que tenemos como Ayuntamiento de Barcelona, tiene un índice de acierto muy, muy elevado, un índice de éxito muy elevado. Estamos hablando de un 58%, casi un 59%. Gracias, casi un 59%. Pero bueno, realmente es un índice muy elevado. Y además, cuando lo comparas con el precio que supone de dinero público, hay una relación muy, muy positiva en este aspecto. La media es uno de los problemas que nos estamos encontrando en este momento. La media de las personas en el dispositivo nos está pasando de 17 meses. No pensábamos que poco a poco se iría incrementando este tiempo de estada, ¿no? Paso ya a los retos porque me quedan pocos minutos. Bueno, lo que les comentaba, tenemos que ver en los próximos meses qué pasa con la valoración de las rápidas resoluciones que están habiendo por parte del Estado y cómo afecta a proyectos como este que estaba funcionando muy bien, ¿no? ¿Qué pensamos? Pensamos que nos podemos encontrar que haya más personas, que sea mucho más difícil que dejen el dispositivo, porque estarán en situaciones muy, muy complicadas. Por tanto, un dispositivo que estaba pensado desde un punto de vista determinado, en el momento en que hay un cambio de estas características, afecta directamente y nos tendremos que reinventar. Lo que decía también una compañera antes, ¿no? Nos tenemos que ir reinventando continuamente. Otro de los retos es cómo incidir en aquellas realidades que están más allá de las competencias municipales. El mercado de trabajo, el mercado de la vivienda, son mercados que se mueven a un nivel muy global. Por tanto, aquí es otro de los retos que tenemos que ver. Evidentemente no entraré, porque ya se ha hablado, las dificultades en la gestión, en la renovación de papeles, las citas, etcétera, etcétera, golpea directamente a cualquier proyecto de esta tipología. Y, evidentemente, todo lo que hace referencia a la tramitación de las ayudas económicas y el ingreso mínimo vital en situaciones de irregularidad, que, como ya saben, pues es otra de las dificultades con que nos encontramos. ¿Qué queremos en el futuro? Mejorar en lo que es la atención de uno de los puntos que me gustaría remarcar, lo que es la atención de salud emocional y mental. Estamos viendo que las personas... ayer tuve que gestionar un tema también muy complicado. Mi equipo tuvo una situación muy difícil y cada vez se van repitiendo estas situaciones difíciles, ¿no? Por tanto, pensamos que la salud mental y emocional es fundamental. Y ver cómo vamos implementando otros proyectos, como puede ser proyecto de mentoría, que tenemos un pequeño proyecto de mentoría que en los próximos años tirará adelante, ¿no? Si hablamos del proyecto Nausicaa, es un proyecto pensado en la colaboración público-privada y la acción comunitaria en el momento que los chavales están o las personas están en ese momento en vía pública o en el entorno público, pero mentoría ya es implicar realmente a la ciudadanía.
Y esto para nosotros es el gran salto que queremos dar adelante, ¿no? Esta idea de que tenemos mucha demanda de personas que quieren realmente colaborar, que ponen incluso su vivienda a disposición y queremos ver cómo podemos ir gestionando toda esta realidad. Una idea más interna, ¿no?, de cómo conseguimos flexibilizar el sistema. Cuando necesitamos sistemas flexibles y nos basamos en la ley de contratación pública, esto es como un choque de trenes, ¿no? Esto es conseguir la flexibilidad en una tipología de ley que está pensada hacia la transparencia, pero no hacia la flexibilidad. Bueno, esto es terrible. Tengo a la gente sacando humo porque tenemos que rehacer el contrato y en este momento, bueno, ayer estábamos con el regidor dándole vueltas para ver cómo lo hacíamos, porque, ostras, necesitamos que haya esta flexibilidad porque no sabemos qué nos pasará mañana. Por tanto, este es otro de los retos. Y y para cerrar ya, otro de los temas es un tema que estamos reivindicando desde hace tiempo, que son recursos. Recursos al resto de administraciones. Como decía al principio, y con esto cierro mi intervención, las decisiones que se toman en otros niveles de administración, que son las que se tienen que tomar, que no las criticamos ni mucho menos, estamos de acuerdo totalmente, muchas veces te llevan a que haya una presión en el ayuntamiento, en las calles, en el barrio, que no tenemos cómo afrontar. Y esto tenemos que ser corresponsables en esta situación. Y, por tanto, nuestra demanda en todos los aspectos hacia el Gobierno de la Generalitat como municipio y hacia el Estado para que podamos dar respuesta a la necesidad que se crea. Yo nada más, yo quedo abierto a su disposición para cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran comentar y dejo aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Xavier. Continuamos con la intervención de Carmele Villarroel, de Fundación Ellacuría, que cuenta con amplia experiencia en el ámbito de la exclusión social y desde hace 3 años acompaña en el programa de patrocinio comunitario en Vizcaya, programa que ya hemos estado comentando en las mesas anteriores, que ofrece la oportunidad de participar a las comunidades de acogida. Ongi etorri, Carmele, te cedo la palabra. Bueno, pues eskerrik asko. Agradecer la invitación, desde luego, y bueno, la intención es poder presentar este proyecto, este programa pequeñito que representa el modelo de intervención de Fundación Ellacuría y que incide directamente en otros programas que la entidad desarrolla. Voy a intentar que no me pasen el papelito de la prórroga esta de los 5 minutos, pero no prometo nada. Bueno, como digo, venimos a presentar el patrocinio comunitario como modelo de acogida que implica la vinculación ciudadana, la vinculación de la ciudadanía local. La presentación vamos a intentar ordenarla en torno a estos 3 temas, un breve repaso del origen del programa, el desarrollo de la experiencia piloto en Euskadi con ese nombre, ese título rebautizado de la Ausolana 2 y la evaluación y los espacios de mejora. En cuanto al origen del patrocinio, el programa viene de Canadá. En Canadá se desarrolla desde 1979 y desde entonces y hasta 2017 ha supuesto la acogida de más de 300.000 personas con evaluaciones de cierto éxito y experiencias positivas que han generado la implementación del programa en otros países como Reino Unido, Argentina, Irlanda, Alemania y, en este caso, Euskadi, ¿no? El programa, el patrocinio comunitario, como decía, se rebautiza al llegar a Euskadi con este Ausolana 2 y se aterriza en marzo de 2019 con la firma de un convenio con el Ministerio del Estado, el Gobierno vasco, ACNUR, Cáritas Diocesana y Fundación Ellacuría como entidades ejecutantes. La experiencia piloto tiene o ha tenido ya una duración de 2 años, porque acaba de finalizar, en las cuales el Gobierno vasco ha sido el principal impulsor y se ha comprometido con la financiación y con las relaciones competenciales
correspondientes. Mientras que las entidades sociales que nombraba, las Cáritas Diocesanas y Fundación Ellacuría, nos hemos hecho cargo del asesoramiento técnico en los procesos de incorporación de las familias en sus procesos de reasentamiento y de la dinamización y gestión de los grupos de patrocinio, que es como el elemento central del programa. En cuanto al alcance, como decíamos, en marzo de 2019, un 26 de marzo de 2019, llegaron al aeropuerto de Torrejón de Ardoz 5 familias refugiadas sirias que, tras haber pasado sus últimos 5 o 6 años en Jordania como refugiadas, habían sido seleccionadas por ACNUR por su todavía situación de vulnerabilidad. El perfil de las familias es de familias numerosas, con menores a cargo en edad escolar y con delicados estados de salud. Un poco el reparto, la distribución de las familias en el territorio vasco se define, se explica ahí en ese gráfico. Cáritas ha estado acompañando en Andoain, Vitoria y Bilbao a 3 de las familias y Fundación Ellacuría en Portugalete y Arrigorriaga a las otras 2 restantes. En los datos de Fundación Ellacuría, ojalá estuvieran las compañeras de Cáritas para sumar las suyas, pero en cuanto a Fundación Ellacuría, los grupos se han conformado de 16 personas. Esto ha oscilado en estos 24 meses, pero a pesar de eso han sido bastante estables en ese sentido. Y destacar, desde luego, la base social ampliada que ha participado y se ha implicado en este programa en el acompañamiento de las familias durante el día a día, directa o indirectamente, ¿no? Desde profesoras de castellano hasta gente que ha echado una mano a cuidar a los pequeños para que la madre y el padre puedan ir a clases de castellano. Características del modelo, nombrar 4. El carácter de colaboración público-privada, que luego, cuando hablemos de los actores, aterrizaremos un poquito más, y la vinculación comunitaria producida y canalizada a través de estos grupos locales de patrocinio. En torno a las familias y en torno a las comunidades de llegada se han organizado previamente unos grupos de personas voluntarias, en torno a 6 o 8 personas por grupo, que han acompañado este proceso de incorporación social. Destacar también el apoyo técnico que desde las entidades hemos ofrecido tanto en la dinamización de estos grupos, como decía, como en los procesos y los seguimientos de los planes de incorporación, y la duración del programa, que aunque se preveía de 24 meses, se ha visto alargada en +3 por la declaración del estado de alarma y la paralización de plazos. El objetivo obvio es favorecer estos procesos de incorporación desde esa participación y vinculación de las comunidades de acogida locales, ¿no? Antes Miren destacaba cuánto de importante es que la sociedad presente capacidades de acogida para que estos procesos de incorporación no sé si sean más fáciles o al menos menos duros. Y en consecuencia se generan al menos otros 4 objetivos específicos que van desde la generación de vías seguras de reasentamiento en colaboración y coordinación con ACNUR, la promoción de esa colaboración público-privada tan necesaria desde el compromiso de ambas partes y el impulso del cambio social a través de estas experiencias de acogida. Experiencias de acogida que generan relatos positivos sobre la acogida, ¿no? Esta sería un poco la clave. En cuanto a los actores y sus funciones, aquí tenemos los logos de los 5 firmantes del convenio. Por un lado, la Secretaría de Estado de Migraciones, que se ha coordinado junto con ACNUR y el Gobierno vasco, el propio ACNUR, que ha identificado a las familias en terreno, y el Gobierno vasco, que, como decíamos, además de ser el impulsor del programa, se ha comprometido tanto con la financiación de las familias como de las entidades ejecutantes. Y Cáritas y Jesuitas, lo que ya hemos dicho, ¿verdad? Además de las 5 entidades firmantes, nombrar como actores o partes claves del programa, obviamente, a los grupos de patrocinio, que han acompañado en el día a día a las familias y que han sido puente imprescindible con las comunidades, ¿no? Durante la mañana de hoy se ha hablado varias veces de esto y
bueno, pues porque tengo que explicar todo el programa de patrocinio, ¿verdad? Pero ojalá pudiéramos dedicar el día a hablar de esto. A cuánto de importante es que, como decía Asier antes, una de las voluntarias le presenté a la frutera por su nombre al papá y a la mamá siria cuando llegan al barrio, ¿no? O cómo alguna de las familias de los grupos voluntarias, me refiero, de los grupos del patrocinio han facilitado el acceso al centro escolar porque sus propios hijos e hijas están escolarizados en el mismo colegio, ¿no? Han presentado a otras familias, les han acercado en las actividades del colegio, han sido puente imprescindible para generar este arraigo y a la vez para facilitar la intervención de los equipos técnicos. Han generado la confianza necesaria y suficiente con las propias familias en estos procesos para que el trabajo técnico se desarrolle de una forma mucho más fluida, mucho más responsable, si cabe, y bueno, mucho más efectiva en cualquier caso. Por otro lado, destacar a las familias, que por supuesto han sido responsables en sus propios procesos, se han mostrado protagonistas de los mismos y han valorado las relaciones. Han demostrado altísimas capacidades en la generación de vínculos. Esto podía no haber sido así, pero de hecho ha sido. Han mostrado capacidades de vincular, de relación, y en las evaluaciones al cierre del programa han identificado, las dos familias a las que nosotras hemos acompañado, han identificado a los grupos de patrocinio como claves en sus procesos de reasentamiento. Han sido capaces de valorar cómo hubiera sido su proceso con o sin grupo de patrocinio que les ha acercado y les ha acompañado en ese día a día. Bueno, hacer una vuelta rápida en cuanto a proceso y fases. Las hemos dividido en tres. Una fase previa de preparación donde se trabajó fuerte con Gobierno, con ACNUR y con el Gobierno de España en la firma del convenio. Se hizo un trabajo también importante, una vez encontradas las viviendas, en contactar con distintas organizaciones locales y ciudadanía implicada en los barrios y en los pueblos de forma organizada o desorganizada, desde unidades pastorales, colegios, el Mercatu en Portugalete, grupos Scout, todo tipo de, como digo, de organizaciones, intentamos contactarlas para desde ahí conformar los grupos de patrocinio. Se identificaron las familias, en este caso en Jordania, y pudimos ofrecer una formación a estas voluntarias de 3 días, acompañados por la Universidad de Ottawa y la Red Global para el Patrocinio. Bueno, pues la ejecución, como decíamos, durante esos 24 meses se produce a partir de ese 26 de marzo, donde en un primer momento se promueve la generación de ese vínculo inicial y el acceso a derechos desde el padrón, la asistencia sanitaria y todo lo que aquí se genera. Y una última fase de autonomía, que es en la que nos encontramos en la búsqueda de la vivienda, generar la autonomía que ya está generada de los grupos de patrocinio y transformar quizás ese vínculo, que también sería un tema interesante, ¿verdad?, para hablar, para desarrollar ese vínculo que durante 2 años se genera, cómo se transforma en esta fase de autonomía, evitando dependencias y otras consecuencias que nos esperan. Y bueno, la sistematización y la evaluación de la experiencia. En cuanto a prestaciones y servicios, como decíamos, 24 meses de programa en el que se le dota a la familia de una cantidad económica calculada en base a la equivalencia de la RGI y el complemento de vivienda para una unidad convivencial como las que son. La posibilidad de acceso a ayudas complementarias a través de los canales ordinarios para las AES, las becas de estudio y otro tipo de ayudas, un alquiler social y el acompañamiento de los procesos a través de las entidades con planes de seguimiento. Estos planes de seguimiento que han desarrollado las entidades, yo creo que un tema interesante es que han sido supervisados, seguidos de cerca, por una comisión de seguimiento en la que ha participado el Gobierno vasco, el Ministerio y ACNUR, de forma trimestral.
se muestra compromiso en el proceso de las familias. Esto ha facilitado, como decíamos antes, ¿no? que el Gobierno nos acerque a canales de comunicación en relación a libros de familia, visados, partidas de nacimiento y documentación y trámites que generalmente atascan mucho estos procesos. Con estas comisiones de seguimiento se han podido salvar en la medida de las posibilidades. En cuanto a la evaluación, la difusión y el alcance, a nivel directo, lo que hablábamos al principio, el programa ha generado testimonios positivos sobre la acogida con las personas implicadas, relatos positivos sobre la acogida. Hablamos mucho de que se trata de un programa con impacto exponencial. Las próximas familias que lleguen al barrio de Repélega, en Portugalete, ya contarán con relatos positivos de la acogida y quizás es Guafa y no Begoña la que le presentará al frutero por su nombre a la siguiente familia, ¿no? Las voluntarias y voluntarios han puesto al servicio del programa y al servicio de los procesos sus redes personales y familiares, el ejemplo que poníamos del colegio, y esto ha tenido repercusiones en las redes comunitarias. Aquí ha habido un resultado no previsto, que es el esfuerzo que ha habido que poner en acompañar a estas voluntarias y a estos voluntarios en los contrastes que iban viviendo en el día a día, ¿no? El barrio y su ambulatorio de referencia, con ellas se ha comportado durante toda su vida de una forma y de pronto cuando empiezan a acompañar a una familia refugiada, ese mismo ambulatorio se comporta de otro y los canales no son los mismos, ¿no? Lo hablaba alguien en la mesa anterior, como esas fronteras visibles o invisibles en estos procesos de acompañamiento hay que trabajar y hay que acompañar. Ellas nos demandaban, luego en retos lo nombraré, pero estas voluntarias nos demandan espacios de reflexión, espacios en los que poder compartir toda esta realidad a la que se van enfrentando y que aspiran a transformar, y en esas transformaciones pues a veces se producen dolores, ¿no? Ahí tenemos trabajo por hacer. Me he dejado las indirectas, pero bueno, os las podéis imaginar. Repercusión en medios de comunicación, vídeos editados y difundidos por Gobierno vasco, ACNUR, periódicos, todo este tipo de cosas. Además, se han desarrollado talleres de sensibilización junto con Alboa, en la Universidad de Deusto, colegios jesuitas y otros colegios de Vizcaya que hemos podido aportar con testimonios y trabajos en esta línea. Y bueno, hemos acompañado en formación y asesoramiento durante este tiempo a otras comunidades autónomas que se animan a probar experiencias como el patrocinio, como es la Comunidad Valenciana, Navarra o Castilla y León. Y por último, en cuanto a la evaluación y los espacios de mejoras. Destacar 3 buenas prácticas y tres aprendizajes, ¿no? En cuanto a buenas prácticas, la perspectiva comunitaria que intentamos que invada a los programas que acompañamos desde el reconocimiento y el respeto absoluto a la individualidad de los procesos, desde esa perspectiva de acceso a derechos, calidad de vida y promoción de la autodeterminación. La buena práctica estrella del programa de patrocinio, desde luego, es el arraigo en lo local. Las familias han llegado a un lugar en el que se les esperaba. Eso tiene un impacto importante en cuanto a la posición que ocupan en los barrios y en las comunidades y cómo su llegada impacta en el resto de dinámicas. En cuanto al margen de mejora, tenemos que trabajar en torno a este estilo de relación transformadora, ¿no? La reflexión en torno al vínculo, lo solemos decir. Asier decía, no es magia, claro que no es magia, pero tenemos que ser capaces de pasar de programas pilotos a reflexiones profundas que generen aprendizajes. A pesar de estar en constante inventiva, no perder los aprendizajes de unos pilotos a otros, ¿no? O sea, ¿qué sacamos de esto? ¿Cómo lo sistematizamos? ¿Cómo aprendemos y cómo seguimos hacia adelante?
La consolidación de espacios de formación y reflexión, que esto va en la línea de lo que comentaba de las voluntarias y cómo nos solicitan, cómo nos piden acompañamiento y espacios de reflexión, y el refuerzo a nivel de administración pública de los instrumentos que garanticen la autonomía de estas familias una vez acaben las fases, una vez acaben los programas. Acceso a vivienda, renta de garantía de ingresos, empleo, bueno, lo que ya han nombrado. Acabar agradeciendo de nuevo, mostrarnos a vuestra disposición también, como ha dicho Xavier, y nombrar que, como anunciaba la consejera Beatriz Artolazábal, yo creo que el 20 de junio, ¿no?, en el Día Internacional de las Personas Refugiadas, ya se está avanzando hacia un nuevo patrocinio comunitario de cara a 2022, que siga reforzando el trabajo que otras entidades hacen desde esta perspectiva más comunitaria y de vínculo. Gracias. Eskerrik asko, Carmele. Bueno, te has ajustado perfectamente al tiempo, así que no te preocupes, te agradecemos. Y a continuación pasamos a la intervención de Carlos Ordóñez, miembro fundador de SOS Racismo Guipúzcoa, que actualmente coordina el programa de mentoría, programa que ya ha ido saliendo y mencionándose en varias mesas, y ahora pues, nos va a poder acercar un poco más esta herramienta que trata de involucrar a la sociedad a través de esa colaboración. Cuando quieras. Ok, pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación al Gobierno vasco y a todos los responsables de esta jornada. Claro, los que venimos de provincias nos impactamos un poco ante la puesta en escena, así que, pero bueno, lo intentaremos superar. Muchas gracias. Como os digo, yo efectivamente vengo de SOS Racismo Guipúzcoa. Como sabéis, SOS Racismo, en cada territorio, SOS Racismo funciona de una manera muy autónoma. Nuestro primer SOS Racisme fue SOS Racisme Catalán. Y nosotros, desde hace ya 30 y pico de años, venimos trabajando en contra del racismo, en contra de la xenofobia, en favor de los derechos humanos de las personas de diferentes culturas. Esa es nuestra esencia, nuestro ADN, y en eso estamos. Con el tiempo, pues hemos ido variando formas de trabajar. Seguimos siendo militantes, seguimos siendo activistas, seguimos siendo de pancarta, pero nos hemos ido adecuando también a la actualidad y sabemos mucho más utilizar los pasillos y las buenas experiencias que con el tiempo nos vamos encontrando, ¿no? Uno de los principales problemas que vemos y que nos preocupa especialmente hoy por hoy en nuestra sociedad es el tema del racismo social. El racismo social como producto de una serie de prejuicios, de apriorismos, de mentiras, de bulos que en los últimos años están yendo en aumento, y el ejemplo lo tenemos ahí, ¿no? Lo tenemos ahí con el auge de la extrema derecha, así de claro. En ese sentido, una cosa que hemos comprobado, más allá de lo que decíamos, más allá de las pancartas, de los eslóganes, de las demostraciones públicas, es el trabajo a corta distancia, ¿no? Es decir, los prejuicios se combaten mejor en la corta distancia, complementando todo eso que decíamos al conocimiento directo de una persona que podemos imaginarnos que es como es por el hecho de venir de donde viene, pero que luego cuando te topas con él o con ella y estás en su casa o él en la tuya, pues todo eso se cae. Las personas que venimos de la militancia y el activismo estamos vacunados frente a eso, en teoría, ¿no? Y las personas que están en el otro extremo no hay manera de ponerles ningún tipo de vacuna, pero estamos hablando del grueso de la sociedad. Y es lo que a nosotros nos importa mucho, que ese grueso de la sociedad pueda enfrentar estos prejuicios evitando de esta manera que la intolerancia y el odio circule como está circulando en las sociedades europeas. Y en ese sentido, vimos en Cataluña, una vez más, moltes gràcies, vimos que en Cataluña había una herramienta muy útil, que a su vez ellos la habían traído de los países nórdicos, que era la mentoría social,
¿no? Habíamos oído hablar de la mentoría, todos habíamos oído hablar de la mentoría, pues, ¿no? en las universidades, en las empresas, pero el apellido de social nos pareció interesante, entonces fuimos directamente hasta allá, estuvimos con diferentes entidades, Servís Solidari, Punto de Referencia, y vimos efectivamente que llevaban a cabo unos proyectos que nos resultaban muy interesantes y que eran de mucho interés traerlos aquí a casa, ¿no? Estamos hablando del año 2013-14. Y efectivamente, con bastante osadía por nuestra parte, nos lanzamos a la piscina. Entonces, la mentoría vamos a ir profundizando, pero es ponerle a una persona en una situación de fragilidad, ¿no? Una situación de cierta vulnerabilidad, ponerle al lado una persona que sea su acompañante para que se genere un vínculo entre ambos y de esta manera podamos ir resolviendo cosas, ¿no? Entonces, cuando vimos esto, dijimos, vale, en Euskadi, a ver, aquí en casa, en Guipúzcoa, esto lo podemos aplicar y copiando un poquito varias experiencias que hay en Cataluña, vimos que había un sector, que era el de los niños y de las niñas de origen migrante que están aquí con sus familias, pero que han venido hace muy poquito con su mochilita de las heridas que provoca la migración, que han venido poco después de sus madres, o a la vez que ellos y ellas, pero que han aterrizado aquí y que recogiendo el paracaídas la verdad es que lo tienen complicado. Diferentes idiomas, diferente forma de ser, nosotros podemos racionalizar muchas cosas, pero estos chavalas preadolescentes encuentran mayores dificultades. No están en una situación de tanta precariedad como para que los servicios sociales tengan que intervenir, ¿no? Para ellos ya hay una intervención. Pero son un número amplio de niños y niñas que se sienten no bien por ese hecho diferencial. Y nos pareció que la mentoría podía ser muy útil para esto, ¿no? Digo, no inventamos nada, os copiamos un poquito, lo adaptamos a las entidades. Lo adaptamos a casa y empezamos en el año 2014 con 7 parejas. Ese año empezó una niña que se llamaba Nastia. Una de las niñas mentoradas era Nastia, una niña que venía de un país del este que en ese momento empezaba un conflicto, Ucrania, y que venía muda y que no podía ver la tele porque todo lo que fuese un poco de violencia tenía un trauma con eso, ¿no? Esa niña empezó, la dejo ahí porque luego voy a retomar a esa niña. Esa niña con 12, 13 años empezó, fue en un instituto estaba matriculada en un instituto de rentería y empezó. Y junto con ella otras 6. A cada una de estas niñas y niños les pusimos un mentor. ¿De dónde vienen los mentores? De la universidad. Fuimos a la Universidad de Deusto, a la Universidad del País Vasco, a la UPV, o de grado superior. Estudiantes que de manera voluntaria quieren participar en esta propuesta, ¿no? Pero la mentoría tiene una serie de cláusulas y de parámetros. No es un acompañamiento y ya está, ¿no? Hay que hacerlo bien, es muy importante y cada vez insistimos más en la importancia de la calidad, de una mentoría con calidad. Entonces, evidentemente, a las mentoras y mentores les damos unos talleres de formación antes de empezar, etcétera, etcétera. Bueno, este programa lo estoy haciendo referencia a él. Sé que estamos aquí para hablar de personas refugiadas y solicitantes de asilo, pero es que este fue nuestro origen, ¿no? En cuanto a la herramienta, porque la herramienta es la misma, adaptada, pero es la misma. Han pasado 8 años desde entonces, ahora mismo estamos iniciando, no he podido venir antes y me tengo que ir pronto porque estamos locos ahora mismo iniciando la 8ª edición del programa de Urretxindorra, que le llamamos Mentoría Social Urretxindorra. Tenemos cerca de 40 niños y niñas este año con sus 40 mentores y mentoras universitarias. Mentoras, la mayoría son mujeres, mentoras universitarias. Y ahora mismo es un poco cuello de botella organizar todo, es mucho lío para hacerlo bien, pero ahí va. Hasta ahora han pasado, sin contar este año, han pasado poco más de 200 niños y niñas por el programa, ¿no? Retomo a Nastia, la niña ucraniana que hemos dejado ahí con 8 años en el año 2014, porque hace 2 semanas nos llamó por teléfono, nos dijo que está en la UPV, que está estudiando psicología y que este año ella quiere ser mentora. Ella quiere cerrar ese círculo que inició hace 8 años. Bueno, como podéis imaginaros, nos llenó de emoción eso y nos
hizo ver que efectivamente es un ejemplo, un ejemplito pequeño, pero es un ejemplo de que esto efectivamente funciona, ¿no? Ahí, ya os digo, 200 nastias que han pasado por el programa. Entonces, del año 2019, no sé si antes se hablaba antes de Cristo, después de Cristo, igual ahora se habla antes de la pandemia y después de la pandemia. Bueno, en el año 01, antes de la pandemia, nos lanzamos también a la piscina y empezamos a llevar adelante un programa de mentoría. Sabíamos cómo funcionaba, sabíamos cómo se articulaba, sabíamos un poco el mecanismo de la mentoría. Y de nuevo, siendo demasiado osados, posiblemente dijimos, venga, vamos ahora a poner en práctica este mismo método de trabajo con otro perfil de la población. Y estuvimos barajando varios y dijimos, venga, vamos a hacerlo con personas refugiadas. Nosotros somos racismo, entonces, y hay otras entidades que saben mucho mejor y llevan mucho más tiempo que nosotros trabajando con personas refugiadas. Nosotros no trabajamos con personas refugiadas, generalmente. Entonces, tocamos la puerta de CEAR Euskadi, le planteamos la idea, le dijimos que pensábamos que quizá, si no estábamos equivocados, parte de su trabajo podía verse complementado con esta propuesta y efectivamente dijeron que sí, que les parecía muy bien. Y entonces nos pusimos los dos manos a la obra y arrancamos en el 2019 con 7 tándems. Digo tándems, no parejas, porque a diferencia del otro programa de mentoría que os he contado, tenía una parte grupal. Juntamos familias con familias, juntamos grupos de amigos con personas refugiadas y juntamos de manera individual. Duró 9 meses el programa, fue bastante interesante, era un programa piloto, es decir, estábamos prueba-error, porque también lo mismo, copiábamos el ejemplo catalán, pero a diferencia de los menores, en Cataluña era el único sitio del Estado donde se estaba haciendo mentoría con personas refugiadas. Y fue algo que surgió de la Generalitat. La Generalitat le propuso a la coordinadora de mentoría social que gestionase el programa. Y ahí hubo que aclarar cositas porque no estaba muy claro cómo era, qué quería decir la mentoría. Hay cosas que hubo que terminar de afinar. Por ejemplo, la mentoría, el objetivo de la mentoría no es que la persona encuentre trabajo. Ese no es el objetivo, ni que encuentre casa. Ese no es el objetivo, porque si eso lo planteamos como objetivo, necesita otra cosa más allá de la mentoría, necesita cosas como las que vosotros estáis nombrando. La mentoría es un complemento, es algo que complementa otra serie de cosas, otras ayudas, otras políticas públicas o políticas de otras entidades con otros objetivos. Entonces, esto era muy importante aclarar y nosotros también eso lo traíamos aprendido de allá. ¿Y cuál es entonces el objetivo? Diréis, vale, pues entonces si no es ese el objetivo, ¿cuál es? Pues el objetivo de la mentoría es que la persona mentorizada encuentre una persona y desarrolle con esa persona un vínculo con el que efectivamente, poder ser ayudado para tema de papeles, pero más importante que eso, poder ser escuchado, tener una persona de referencia para ir a pasarlo bien un día a ver un partido de fútbol, tener un amigo con el que además puede desarrollar lo que es la apertura de opciones, encontrar diferentes opciones en la sociedad, conocer la sociedad y que el proceso de inclusión sea menos doloroso, sea menos complicado. Pero la mentoría es eso, está ahí y es un complemento, ¿sí? Y esto, bueno, lo pusimos en marcha, como os decimos, con ayuda de diferentes entidades, acabó en el año 2019 bien, estábamos haciendo la evaluación y íbamos a empezar ya la siguiente, íbamos a arrancar la segunda quincena de marzo, cuando nació la nueva era. Y entonces tuvimos que parar, no era posible. Así como el otro programa sí lo pudimos continuar y además es que lo tuvimos que continuar con mucha más razón porque la soledad aumentaba en estos niños. El programa de mentoría de refugio no pudimos iniciarlo porque no había cómo arrancar. Tuvimos que atrasarlo hasta ahora. Ahora está en marcha, estamos ya terminando la segunda edición con modificaciones con respecto a la vez anterior. Por ejemplo, ahora no hacemos mentoría grupal, por un lado por el tema de la pandemia, pero por otro lado también porque vimos y en la práctica nos dimos cuenta que hacer familia con familia sí, pero grupo con persona refugiada no,
porque lo que decíamos al principio es muy, 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 muy importante la generación del vínculo. Yo puedo hacer el vínculo contigo, pero no con 3 personas más, ¿no? Necesito una persona. A partir de ahí ya luego sí, se abren más. Bueno, esta es la mentoría, no sé cómo digo de tiempo. Bien. Voy bien. Sí. Esta es la mentoría, esta es la herramienta que alguna vez nos ha traído personal de aquí a hablar, que es uno de los expertos del tema aquí en Vizcaya. Y nosotros la verdad es que después de 8 años estamos bastante satisfechos. Tenemos que decir una cosa, nos ha costado mucho. En principio, teníamos que explicar en las escuelas qué era esto de la mentoría. Teníamos que explicar en las universidades a los mentores qué quería decir esto. Cuando ya más o menos, después de un par de años, conseguimos explicar, vimos que el programa también eso lo teníamos que explicar a la administración, que según qué administración lo entendía más o menos, o bueno, era una cosa más de estas que traen los de las ONGs. Bueno. Entonces nos costaba. Como dijo alguien, me llena de orgullo y satisfacción poder decir que a estas alturas de la película sí hemos encontrado ese apoyo. Hoy ya sí. El trabajo de años que hemos hecho ahora ya está dando frutos. Y pensando en las personas mentorizadas, estamos muy satisfechos con el programa de los niños, pero aún somos muy conscientes de que el programa de mentoría con personas refugiadas es muy modesto aún, es muy pequeñito. Al poco de nacer hubo que meterlo en la incubadora por la situación que vivíamos y aún no ha terminado, yo diría que no ha terminado del todo de arrancar con potencia, ¿no? Pero pensamos que lo va a hacer porque hay una cosa que es muy interesante de la mentoría, que algo tú has señalado también antes, que es la implicación social. Nosotros estamos acostumbrados a exigir a las administraciones y a pedir y tal y cual, pero la implicación de la sociedad es un elemento que para mí es de los más interesantes de este tipo de programas. Hacen falta por lo menos tantos mentores, tantas personas voluntarias como personas con las que se va a hacer mentoría. Y además es un voluntariado exigente, es un voluntariado que te exige, que tienes que estar ahí todas las semanas, una vez a la semana, con momentos felices, pero con momentos de tragar saliva, ¿no? Pero de todas maneras la mentoría no te deja solo. Siempre hay un equipo detrás acompañándote, asesorándote, ayudándote, etcétera, etcétera, etcétera. Y pensamos que es una muy buena manera de colaborar en lo que es, digamos, la acogida y el mestizaje de las culturas, que a fin de cuentas nos parece mucho más interesante. Yo, ya por terminar, si queréis, lanzaría como tres o cuatro cuestiones, si queréis, a reflexionar o a pensar, ¿no?, sobre esto que estaba comentando. Por un lado, nosotros estamos haciendo este programa de mentoría con personas refugiadas solicitantes de asilo, pero es perfectamente aplicable a personas refugiadas económicas, a migrantes. Si lo hacemos así es pues porque las circunstancias de alguna manera han sido así, pero es perfectamente aplicable a personas que hayan venido por el motivo que hayan venido, ¿no? La segunda cuestión, la implicación del voluntariado, lo que supone para nosotros, para cada uno de nosotros y nosotras que queremos participar en un programa como este. No venimos a dar, venimos a dar y a recibir. Y, de hecho, las personas voluntarias que pasan por el programa de mentoría, tanto los universitarios como los que hacen mentoría con personas refugiadas, refuerzan refuerzan todo, digamos. O sea, vamos a ver, amplían su capacidad crítica, amplían su capacidad de empatía, son mejores personas, a fin de cuentas. Y luego, además, también aprenden una herramienta en la cual también aprendes que no vas a salvar la vida a nadie por hacer esto. Vas a ser un colaborador más, alguien que acompaña. Y por terminar, insistir en eso, en que la mentoría es algo que suma, que suma y que complementa otra serie de políticas y de programas. Y nada, insistir en las gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko a ti, Carlos. Bueno, pues ahora disponemos de unos minutos, abrimos el turno de preguntas para cualquiera de los 4 ponentes, ya que también Daniele nos escucha ya. Por allí.
Soy Santi Martínez, de Goistiria Elkartea, y mi pregunta, bueno, es que ricasco a los tres, súper interesantes los tres diferentes ámbitos, pero realmente interesantes. Sorionak a la organización por las jornadas, que es lo típico que hay que decir siempre delante del director. Mi pregunta va directamente para Carmele, que el otro día en las jornadas de Sortarasi me quedé con ganas de hacerla y mira, he tenido una segunda oportunidad. ¿Qué papel ha tenido la juventud en esos grupos? Cuando hablabas de Mercatua, de los Scouts, ¿qué papel ha tenido la juventud? Deduzco que igual no mucho, y si es así, ¿entraría dentro de los retos intentar captar ese liderazgo, esas ganas de la gente joven, esa voluntad y ese asociacionismo existente? Es que ricasco. Me escuchaste en Sortarasi porque ya parecemos feriantes con este tema, ¿eh? Es una cosa... la juventud. La juventud tanto de las familias como de los grupos de patrocinio. Una de las familias la conformaban tres jóvenes, una chica y dos chicos de 20, 22 y 21, que en la medida de las posibilidades y que el COVID ha permitido, porque en estos 2 años de ejecución nos ha atropellado esa pandemia, ¿no? Han participado en los grupos de tiempo libre que tanto Fundación Illacuría como otras entidades hermanas tienen. En cuanto a la implicación de jóvenes en los grupos, es complejo porque, como decía Carlos, la implicación que requiere la participación en un grupo de patrocinio es muy, muy alta. O sea, sí que ha habido mucha persona joven en lo que decía, ¿no? En más voluntariado común de clases de castellano, que está muy bien, clases de castellano, recogida y llevada de chavales al cole, acompañamiento en trámites, pero en el grupo de patrocinio ha sido más difícil. El grupo de Portugalete, en concreto, de los 2 que nosotras acompañábamos, ha tenido un papel importante los grupos Scout. El equipo de monitorado de Belatxak, uno de los grupos de Portu, se ha implicado con 3 monitores y monitoras en este grupo. Se han mantenido durante los 24 meses y es cierto que facilitan el acceso, esto es lo de siempre, ¿no? Cuanto más diverso es el grupo, quizás para nosotras más difícil de gestionar, porque las visiones y las posiciones a veces incluso son contrarias, pero aseguras el acceso a los distintos recursos comunitarios. En cambio, si todas las personas que conforman el grupo fuesen jóvenes, pues nos quedarían fuera otros temas, ¿no? Entonces, bueno, han sido muy heterogéneos, ha habido participación y ojalá en este segundo patrocinio, tercero, Ausolana 2, Ausolana 3, ya no sé cómo va a ser, podamos reforzar esta parte aún más. Hasta ahí. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí. Bueno, primero agradecer, ¿no? Que nos hayáis expuesto los programas. Me parece que estos espacios nos enriquecen y que hay que seguir cuidando nuestros espacios de debate y de foro. Mi pregunta va para Xavier. Sí que es verdad que sale un poco del programa que has explicado, pero no quería pasar la oportunidad de tenerte aquí para poder lanzarte esta pregunta. Tiene que ver un poco con la exposición anterior que han comentado Miren, ha comentado Asier, ¿no? Sobre la discriminación en el acceso a la vivienda por razón de origen. Hace unos meses saltó la noticia, ¿no? De que el consistorio barcelonés, el Ayuntamiento de Barcelona, había abierto un expediente, ¿no? Que acabó con una multa de 45.000 euros a una inmobiliaria y a un propietaria de una vivienda por discriminación en el acceso a la vivienda a un joven marroquí, ¿no? Personas que trabajamos en organizaciones nos parece un logro, ¿no? ya que como decía Miren, lo vemos y no lo vivimos, pero lo vemos diariamente. Entonces, de aquí felicitar también, ¿no? Haber tenido esa actitud tan activa ante este tipo de discriminación. Y mi pregunta era si a partir de esta multa, que entiendo que más allá de un fin recaudatorio es más un aviso, ¿no? Entiendo además inmobiliarias y propietarias, si a partir de esta multa, que creo que es este expediente, que creo que es el segundo que ha interpuesto el Ayuntamiento de Barcelona, ha cambiado algo, llegan más personas a la Oficina contra Discriminación, ¿no? Municipal hablando de este tipo de discriminación, no sé, hay luz detrás de esto, ¿no? Saber un poco. No sé si me puedes contestar porque ya te digo que me he ido un poco de tu exposición, pero quería lanzarte esta pregunta.
Bueno, hay luz siempre al final del túnel, ¿eh? Lo que pasa es que no sabes si te la van a cobrar o no, pero hay luz siempre al final del túnel. Bueno, gracias por sacar este tema, ¿no? Yo creo que aunque no esté dentro de la exposición que hacía, es muy pertinente porque liga totalmente con la realidad que nos encontramos. Como bien decías, esto fue un aviso, ¿no? Esto fue a ver, en la Oficina por la No Discriminación depende de derechos humanos, no depende de inmigración, pero sí que estuve en el tema de esta sanción que hubo y también del estudio que se hizo, que también os recomiendo si tenéis ocasión, del estudio que se hizo sobre la discriminación o el racismo inmobiliario en la ciudad de Barcelona. O sea, también aquí detrás hay todo un estudio que se estuvo haciendo y toda una denuncia que se hizo al respecto. Bueno, ¿qué nos preocupaba? Nos preocupaba que había muchísimas situaciones de racismo inmobiliario. Es una realidad, yo creo que no solo en la ciudad de Barcelona, sino en todas partes. Aquella cosa de decir, no, es que el propietario no quiere marroquíes. No, es que el propietario, o sea, no tiene ninguna validez jurídica, ninguna validez de ningún tipo, ni humana. Por tanto, aquí sí que hubo una apuesta por llevar esto adelante. Claro, nosotros trabajamos también mucho con la Fiscalía de Delitos de Odio. Es una fiscalía que hace una labor, yo creo, espléndida, pero que siempre lo que te recomienda es que cuando tires adelante un caso tengas posibilidades de ganarlo. Porque evidentemente son muchas las situaciones, son pocos los recursos y al final lo que interesa es esto. ¿Qué fue interesante aquí? ¿O qué es lo que nos pasa habitualmente con estos casos? Que no se pueden demostrar. Primero, que las personas no denuncian porque hay un miedo importante detrás, ¿no? Y segundo, que demostrarlo, ¿cómo lo demuestras, no? Si esto ha sido una conversación que te han hecho en el pasillo de la escalera de la calle Lepanto, o sea, ¿qué vas a explicar? En este caso todo se pudo tirar adelante y al final quedamos muy contentos porque fue un aviso. Si se ha notado alguna cosa, bueno, a ver, algo hemos notado, no voy tampoco a tirar cohetes porque el tema es complicado. El tema inmobiliario está siendo muy complicado en este momento. Sabéis que ha habido una apuesta por parte del Gobierno de la ciudad de Barcelona en todo el tema de la limitación en los pisos de alquiler, bueno, que va todo al final muy relacionado. Pero bueno, pensamos que sí, que estamos haciendo alguna cosa positiva. Y sobre todo porque estamos creando jurisprudencia. Esto es fundamental. O sea, al final, cuando te la juegas es porque vas a ganar. Y nosotros teníamos muy claro que íbamos a ganar en este aspecto. Por tanto, los compañeros que fueron quienes llevaron todo este tema desde la Oficina por la No Discriminación lo tiraron adelante, se la jugaron. Ya tenemos abogados especializados en estos temas. Y bueno, quedamos muy contentos. Como mínimo ahora ya nadie se atreve a hacerlo de una manera... Es que antes era espectacular. Es que tú entrabas a mirar las ofertas y abstenerse no sé qué, abstenerse no sé cuántos, ¿no? Es que ya no se escondían. Es un poco como lo que pasa con las fronteras, ¿no? Y ya no se esconden. Sí, es una situación que tenemos que lucharla y la tenemos que seguir trabajando desde la legalidad. No te he podido contestar mucho si hemos mejorado la sociedad, pero pensamos que estamos un poquito en ello, que estamos ayudando a que pueda ser así. ¿Alguna otra pregunta? Por allí. Lo nuestro, o sea, bueno, no puedo poner mi título porque somos estudiantes de la UPV de Sociología. Exactamente nos han invitado porque estamos en la asignatura de Sociología de las Migraciones y querría, no sé, de alguna manera no perder la ocasión, igual desde la mirada igual todavía no profesional o no cualificada o no técnica de todo de esta situación, pero sí decir un poco que se agradece mucho este espacio de debate y de foro social y etc., pero sí es verdad que nos falta, hemos estado comentando a la hora del café, nosotros desde aquí, desde donde estamos, desde donde se hacen todas estas lecturas y desde donde se hacen todas estas aportaciones. Creo que para el marco en el que estamos, que es la Universidad del País Vasco, en la CAF por lo menos, falta aquí bastante representación en algunas transversalidades como son el idioma, la clase e incluso la raza, ¿no? Porque
no dejamos de ver a gente cualificada, altamente cualificada, técnicamente cualificada, pero no vemos la experiencia real, no vemos la diversidad cultural en la mesa, posiblemente igual no la vemos ni siquiera tampoco en el público. Y entonces sí decir que esa mirada que tanto criticamos de la sociedad, al final y al cabo tener en cuenta que la responsabilidad máxima está desde los poderes que nosotros representamos y en los que incidimos. Sin más. Gracias por tu aportación. Creo que había otra última pregunta. Bueno, muchas gracias. Son dos preguntas, puede que una sea más un comentario, pero si la podemos hacer pregunta, pues está muy bien. Principalmente para la compañera, perdón, soy muy mala con los nombres, para la compañera Carmele. La experiencia que presentas es muy interesante, pero me llama mucho la atención de dejar de quedarnos en estudios piloto, porque últimamente eso es lo que he visto que está pasando frente a estrategias de afrontamiento y con todo el tema del aporte y reconocimiento a los procesos migratorios de asilo y exilio. Entonces, ¿cómo socializar estas experiencias? Porque lo que me doy cuenta es que nos quedamos en mencionar muchos informes, dejar el informe en el ayuntamiento, y de los que veo acá son muy pocos los que realmente necesitan esas experiencias, ¿no? Cómo socializarlas para la comunidad y para la población que las necesita, y que específicamente la comunidad latina, población colombiana con la que estoy estudiando, no las encuentran ni las identifican, sino que cuando yo les comento de ellas es porque estaba en un congreso, porque estaba en una actividad, porque me la han mostrado algunas asociaciones, pero ellos, quienes las necesitan, no las han identificado de esta forma. También una invitación a trabajar con las comunidades que han creado sus propias estrategias de afrontamiento cuando el Estado no ha aparecido, y son estrategias que son las que se van anidando. Cuando te dicen, no, solicitud denegada, ¿qué hago? Luego llega la asociación, pero la comunidad y la resiliencia comunitaria es un papel muy importante, y es el llamado de atención a eso. Y la otra es para el compañero SOS Racismo, y el tema de voluntario es muy interesante porque el voluntario permite anidar y escalar, pero también nos llama la atención a que encontramos casos donde el voluntario crea un vínculo muy fuerte y se desaparece cuando cumplió los créditos de universidad, o el espacio de listo, estuve 2 meses, me voy, y la familia o la persona migrante que está con él es la más afectada. Y ahí estamos hablando de impacto psicosocial. Toda la resiliencia ahí está implícita. Entonces, ¿cómo trabajar eso? No estoy diciendo que los voluntarios no son importantes, de hecho me parecen esenciales porque es la anidación y salir de la teoría a la práctica, pero ¿cómo vamos a trabajar ese punto que está afectando también a muchas estrategias donde son voluntarios pero se van? Lo veo en temas migrantes, asilo, exilio, niños, asociaciones de adulto mayor, también porque van a ser estrategias que después las vamos a socializar con otras comunidades, ¿no? Y hay que ir solventando esos huecos que nos van quedando. De resto, muchas gracias. Pues, Carmele, si quieres. Sí, en cuanto a lo primero que nombrabas de los pilotajes, era uno de los 3 temas que planteábamos como reto. Ojalá saber responderte. Sistematización, inversión para las sistematizaciones y generación de aprendizajes. O sea, a partir de ahí compartirlos. Quiero decir, yo creo que estos pilotos tienen sentido, creo que nos permiten salir de esos marcos jurídicos de los que hablaba antes Xavier, que nos limitan y que nos atrapan, y probar cosas novedosas. Sí creo que hay que trabajar mucho más en arrastrar esos aprendizajes y buenas prácticas hasta los siguientes pilotajes, y supongo que eso pasa por inversión, entiendo. En cuanto a lo que dices de los aprendizajes, o de los aportes, perdón, de las personas migradas, organizadas o no organizadas previamente, más allá de las administraciones públicas, desde luego, en los contactos previos para la conformación de grupos de patrocinio comunitario se cuenta en el punto 1 con esa diversidad y con ese aporte. Se contactan, no hemos hablado de todas las entidades con las que se ha contactado, igual tenía que haberlo nombrado, entidades migrantes, personas con experiencias de refugio y de migración propias, que han aportado al grupo esa diversidad necesaria para acompañar a las personas en sus procesos. Un poco lo que le decía al compañero en relación a los jóvenes, también en cuanto a experiencias de migración y refugio. Bueno, gracias, Carmele. Ya terminamos con la respuesta tuya, Carlos. Sí, muchas gracias por la pregunta, compañera. Y además es que me parece súper interesante, porque es uno de los elementos
a los que más importancia en los programas de mentoría les damos, en concreto hablando del programa de mentoría. Hablábamos efectivamente que el voluntariado este tipo de voluntariado es un voluntariado exigente que contempla la, digamos, obligación de la formación que nosotros les damos, pero que en la formación va incluido eso que tú comentabas, es decir, ¿qué pasa cuando acaba el programa? El programa de mentoría dura 8 o 9 meses, ¿no? Pues cuando llevamos, digamos, 7 o 8 meses, damos formación en despedida, en duelo. Es decir, no se trata de que cuando llega al final nos entristezcamos porque ha llegado al final, no. Es al revés, es qué bien que hemos conseguido los objetivos, si es que los hemos conseguido. Y a partir de ahí lo que ocurre es que esa relación deja de estar tutorizada por un programa y la relación se normaliza de acuerdo a la relación que cada uno haya establecido ya dentro de lo que es la amistad, pero sin esa tutorización de un programa y de una entidad, ¿no? Pero está muy bien traído además porque es verdad que en ocasiones el voluntariado es para hacer esto y luego ya me voy corriendo. No, esos vínculos que se van creando, luego ya lo que pasa es que pasan a la vida, digamos, personal, ¿no? Y hemos colaborado en la medida de lo posible en que luego esta persona, este niño, esta persona, pueda encontrar mentores naturales en su vida adulta o en su vida normalizada en la sociedad y a su vez puedan ellos, si quieren ser voluntarios o lo que sea, ¿no? Aprovechando la circunstancia de decir que de todas maneras, aprovecho para decir que la mentoría, que no sé si os ha parecido interesante o no, viene a Vizcaya y viene a Álava, gracias a un convenio que hemos terminado de acordar con el Gobierno vasco. El año que viene se extiende a Vizcaya y a Álava, y informar también que el año que viene, en el mes de mayo, tendremos Congreso de Mentoría Estatal en Iruña, y que os invitamos a que esta metodología la uséis, la apliquéis, nos consultéis, os asesoremos, etcétera, etcétera, pero insistiendo mucho, mucho, mucho en la importancia de hacerla con la calidad que necesita. Gracias. Eskerrik asko, Carlos, eskerrik asko, Carmele, Xavier y Daniele, que también nos está escuchando. Damos por finalizada la mesa y pasamos a la reflexión final. Muchas gracias. Rematar. Os quería anunciar al final, y como digo, lo adelanto unos minutos, que los días 1, 2 y 3 de diciembre, bueno, el grueso de la actividad tendrá lugar los días 2 y 3 de diciembre. El día 1 de diciembre, miércoles, es una actividad precongresual de tarde en horario a las 6:30, a las 7 o algo así, no recuerdo exactamente. Pero el grueso de la actividad tendrá lugar los días jueves 2 de diciembre y viernes 3 de diciembre. Celebraremos el segundo Congreso Vasco sobre Igualdad de Trato y No Discriminación, en esta ocasión centrados sobre las respuestas al discurso de odio. Este congreso da continuidad al que celebramos en 2018. La previsión era hacerlo bianual, de modo que el año pasado debería haberse celebrado, pero que os voy a decir que no sepáis sobre las circunstancias que nos hicieron reordenar todas nuestras vidas el año pasado. Este año, retomando el trabajo y dando continuidad a la previsión del año pasado, que, como digo, se traslada a en los días 1, 2 y 3 tendrá lugar este congreso. No os puedo facilitar todavía el programa porque tenemos una reunión del Comité Técnico el lunes 25, el lunes próximo, y a partir de eso, la semana que viene, ya lo facilitaremos a todas las personas interesadas. No obstante, en esta dirección euskadi.es/red-eraberean, y si no sois capaces de recordar, que es bien fácil, en Google Euskadi Eraberean o Eraberean Euskadi acaba llevando a esta. Pero en euskadi.es/red-eraberean o Eraberean Sarea en euskera, os lleva este enlace donde está en el departamento la información correspondiente a la red Eraberean, y esta imagen es el vínculo que lleva a un formulario de preinscripción. De modo que si tenéis algún interés en participar, y os invitamos obviamente a hacerlo, por eso estoy aquí, nos dejáis ahí vuestros datos de contacto y a partir de la semana que viene, cuando el programa ya esté bendecido por el comité, os lo haremos llegar. Y decía eso, que aprovecho esta ocasión que me brinda Xavier Cubels, porque precisamente uno de los participantes en el día 3 de diciembre, si no recuerdo mal, es la Oficina de No Discriminación de Barcelona. Iba Anabel Rodríguez, pero viene el del coordinador, cuyo nombre no recuerdo en este momento. Bueno, da igual, igualdad. Eso es, quiere decir que un poco el contacto, la interlocutora de Anabel, pero finalmente no puede por cuestiones de agenda y viene el coordinador, pero será la Oficina de No Discriminación de Barcelona, será una de las entidades y de las personas que participen, en este caso el día 3. Aquí sí que hay, bueno, pues cada espacio tiene su planteamiento y su enfoque y tal, y aquí, por ejemplo, pues ha leído algún comentario que hacía una persona del fondo que no he podido ver porque
por el cogote no alcanzo a ver muy bien, pero sí que, por ejemplo, hay una mesa pues, de la visión de la discriminación y en particular del odio desde los colectivos señalados, con alguna participación de algunas organizaciones o redes del ámbito gitano, migrante, LGTB, etcétera. De modo que, como digo, bueno, pues entiendo que el programa os puede resultar de mucho interés, tiene un poco la combinación desde la parte social, programas institucionales, etcétera, y bueno, pues simplemente invitaros a que piquéis ahí, nos dejéis vuestros datos de contacto y a partir de la semana que viene os haremos llegar el programa ya más detallado, sin más. Adelante. Bale, bueno, eskerrik asko hemen gurekin jarraitzagatik, eta bueno, ekingo diogu jardunaldi hauen itxiera, edo bueno, azken hausnarketari itxieraren aurretik. Horretarako gurekin Andrea Ruiz daukagu, bai, bera antropologoa da, asesoria, formakuntza eta ikerketak egiten ditu aniztasun eta migrazio gaietan. Decía que bueno, vamos a empezar con la última charla o conferencia previa a la clausura de la jornada. Para ello tenemos con nosotros a Andrea Ruiz, antropóloga. Es asesora, formadora e investigadora en temas de diversidad y migraciones. Y bueno, tiene un perfil bastante interesante porque conjuga pues, proyectos, formaciones y asesoría tanto a entidades como instituciones públicas, junto a la docencia en la UNED, donde imparte clases en el grado de Antropología Social y Cultural, y también colabora con la Universidad de Deusto y la UPV, y actualmente es la secretaria general de ZAS, de la Red Vasca Antirrumores. Pues Andrea, estamos encantados de escuchar tus últimas reflexiones sobre esta jornada. Ahora, eskerrik asko por la presentación y eskerrik asko también pues, a Vilchen, a la dirección, a la UPV, al Ikuspegi por la invitación a estar aquí y más que por la invitación a estar aquí también por la apertura de este espacio otra vez, que se ha echado de menos, el poder juntarnos en una guela, el poder ir a tomar un café, chismorrear, hablar de lo que pasa, interrogarnos. La verdad es que es un gustazo recuperar, aunque sea todavía con mascarillas y demás, pero poder recuperar estos espacios de interacción. Y bueno, estas 11ª jornadas del Ikuspegi sobre migración e integración se han centrado en un tema muy relevante, muy de actualidad, como es el refugio. Y diría que hemos tenido como 3 grandes bloques entre la mañana de ayer y la mañana de hoy. En el primer bloque, o del primer bloque más bien, y a través de la exposición creo que magistral que nos hizo Francesco Pasetti, pues obtuvimos un cuadro o una imagen clara del refugio en su doble dimensión, como fenómeno migratorio por un lado y como objeto de políticas públicas tanto a nivel estatal como a nivel europeo. Este cuadro general fue completado por Maite Foisier del Ikuspegi y por Patricia Bárcenas de CEAR Euskadi. Maite nos ofreció los datos que nos permiten ver un poco el cuadro del refugio en Euskadi y Patricia, por su parte, nos regaló, echando la vista atrás, un retrato riguroso de la evolución del refugio en Euskadi, desde aquellos años 80, donde apenas había personas, ¿no?, refugiadas y era más bien una cuestión anecdótica, y donde apenas se contaba con recursos, además, para atender a estas personas. Desde aquellos años 80 hasta luego la construcción de España como frontera sur y, posteriormente, hasta el momento actual de España como construcción de frontera absolutamente fortaleza y fortificada, ¿no? Sin embargo, aunque estamos en ese momento, Patricia Bárcenas comentaba cómo es un momento óptimo para trabajar y para incidir en los niveles locales, porque quizás nunca hemos tenido tantos recursos y tantas experiencias, pero, por otra parte, si mirábamos al plano estatal y europeo, pues era un momento absolutamente pésimo, ¿no? O sea, ahí nos ponía esta doble dimensión. ¿Por qué un momento pésimo a nivel europeo y a nivel estatal? Pues por las propias derivas que estamos viendo de las políticas europeas en torno al refugio y al asilo, ¿no? Externalización de fronteras, utilización de las migraciones como arma de guerra política y militar y un etcétera, entre el que salía el lamentable caso de Dinamarca, ¿no? Y en este contexto también hay que mencionar la reciente aprobación del Pacto Europeo por la Migración y Asilo, que más que un pacto sobre la migración y el asilo es un pacto sobre el control de fronteras y ahí se han quedado, ¿no?
En el segundo bloque nos fuimos a las nuevas realidades y a los nuevos perfiles de personas solicitantes de asilo, que resultaban que eran perfiles que existen desde hace muchísimo, pero que, sin embargo, a día de hoy estos perfiles siguen pendientes de traslación a nuestros sistemas legislativos. Y, por último, esta mañana, en un tercer bloque, hemos bajado, entre comillas, si se quiere, a los niveles más locales, que son en los que se juega realmente la acogida de las personas solicitantes. Hemos conocido diferentes experiencias, diferentes programas, y creo que lo interesante es ver a través de estos cuáles son las fortalezas y cuáles son las carencias o debilidades del sistema de protección oficial, ¿no? Es un poco lo que nos permiten las experiencias. Entonces, no voy a realizar un resumen de cada una de las intervenciones que se han realizado, tanto ayer como hoy, sería una locura, así que voy a tratar de hacer una revisión y exposición de lo que creo han sido las cuestiones más relevantes, no porque lo crea yo, sino porque han sido los puntos en los que han coincidido todas las personas que han participado en estas mesas, ¿no? Y sobre todo porque creo que serán los elementos que vamos a tener que tener en cuenta y considerar y reflexionar si queremos perfilar un futuro modelo de acogida vasco que sea efectivo y que sea operativo. Entonces, son 5 puntos los que recogería de todo lo que se ha dicho en estos días, ¿no? La primera cuestión a la que creo que vamos a tener que prestar atención a través de la investigación y el análisis, ya que apelo a la universidad y aprovecho que hay estudiantes de sociología, tendremos que aprovechar y analizar e investigar seriamente los patrones de movilidad y cómo los patrones de movilidad se encuentran articulados con las decisiones políticas que se toman a nivel europeo. Y no solo con las políticas de asilo y refugio, sino a las políticas migratorias en general. Porque, en efecto, como ayer señalaba Francesco, el cierre de canales de movilidad laboral, que es algo que estamos viendo, puede suponer un aumento de solicitudes en la vía del asilo y la protección internacional. Él nos planteaba que el caso español es hasta cierto punto diferente porque lo que hemos visto, a diferencia de otros países europeos, es un aumento de las solicitudes, ¿no? Esto es algo que ha salido durante los 2 días. Y yo creo que de aquí, de nuevo, tendremos que hacer la reflexión de elevar la mirada a un contexto internacional para ver cómo acuerdos y hechos políticos que están jugando en ese carácter internacional se articulan e interaccionan con los patrones de movilidad de numerosas personas, ¿no? Por ejemplo, los acuerdos entre Europa y Turquía y entre Libia y Italia han ido determinando cambios en las rutas migratorias, de tal manera que los rumbos se desplazan y de repente nos encontramos con una llegada mayor de personas a la frontera sur. Por otra parte, mencionaba también Francesco la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense y el giro restrictivo que toman sus políticas migratorias y sus políticas fronterizas, y cómo eso también hace que cambien los rumbos, si se quieren, o se desplacen los rumbos de la población latinoamericana que de pronto mira a España y quizás no tanto a Estados Unidos. Y subrayo ese origen latinoamericano de las personas solicitantes, puesto que así salía tanto en la foto estatal como en la foto a nivel de Euskadi, ¿no? Algo que era una peculiaridad en Europa también, según comentaban Francesco, bueno, en realidad todas las personas que pasaron por la mesa, ¿no? Punto segundo importante, desvelar lo que se oculta tras el hecho de que España sea el país con una de las tasas más bajas en la concesión del estatuto de refugiado. ¿Qué hay detrás de eso? Apenas un 3%. Pues, ¿qué hay detrás de eso? La disfuncionalidad de un sistema. O sea, al final lo que tenemos es un sistema que es disfuncional. ¿Por qué? ¿O por dónde se sitúa esta disfuncionalidad? Pues Francesco señalaba, aunque ha coincidido, quizás él lo analizaba desde un plano más desde arriba, pero lo podríamos unir a todo lo que han salido en las 2 mesas redondas de hoy. Hay una serie de características que hacen que el sistema sea disfuncional. El primero, la escasez de recursos, que ha salido también esta mañana, plazas, dotación económica, personal, abanico de servicios ofrecidos, etcétera. Y la falta de competencia y formación para atender correctamente la singularidad de los casos que estas personas representan, cada una con su trayectoria vital. Por otra parte, se destacaba también que el sistema de financiación actual impide una planificación a largo plazo a las entidades sociales. Y sabemos del gran trabajo, creo que ha quedado patente en las 2 mesas de esta mañana, el tremendo trabajo que están desarrollando y llevando a cabo las entidades sociales. Poner más barreras y poner más frenos a una labor que ya de por sí es delicada y complicada,
pues no parece buena idea. Y, por otra parte, tenemos un modelo de gobernanza disfuncional, se dijo ayer, porque es un modelo absolutamente vertical, algo que también ha salido hoy, es un modelo rígido, no es nada flexible y excluye a dos agentes clave, comunidades autónomas y ayuntamientos. Esto es un problema, porque es verdad, y además lo ha dicho Xavier antes en la mesa, ¿no? Claro, a nivel municipal no tienes competencias, pero todos los resultados de este modelo, digamos, disfuncional, rígido y poco flexible, ocurren en el municipio, no ocurre en otro lugar, ¿no? Entonces, parece que ahí hay una disfuncionalidad bastante gorda, ¿no? Ayer señalaba Patricia Bárcenas, ¿no? Si queremos acoger desde Euskadi, pues vamos a necesitar competencias para saber a cuántos, cuándo y cómo. Hay cuestiones que se han ido flexibilizando, pero queda mucho por hacer y por ello insistía en el reto que el Gobierno vasco tiene por delante en el sentido de insistir en el traspaso de estas competencias, ¿no? Y construir otros modelos de gobernanza que de alguna manera no se sitúen en la vertical. Tercer elemento, en la mesa redonda de ayer, Nesrim y Víctor y Lolita nos llevaron al ineludible terreno en el que la singularidad de cada una de las personas solicitantes de asilo o de refugio se convierte en un elemento central. La singularidad se vuelve un elemento central si queremos proteger, atender, acoger y no revictimizar, además, a quienes ya de por sí son víctimas de una vulneración sistemática de sus derechos. Y en este sentido, creo que señalaba Nesrim y hoy se ha repetido en las mesas que hay una necesidad imperante de formación específica y de empatía, entendida en sentido amplio. En concreto, se habló de las personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+, y de la cuestión de género. Y esta necesidad de itinerarios singularizados y de profesionalización, por tanto, es algo que afecta y mucho también al día a día y a lo cotidiano de la intervención que realizan las entidades sociales y que así ha sido puesto de manifiesto esta mañana, con lo cual habría que atender a este elemento. En ambos casos, tanto en el del colectivo LGTBIQ como en el caso del género, se señalaba la lentitud del derecho, ¿no? La lentitud del derecho en relación a las nuevas situaciones. El derecho parece que siempre va por detrás. Y luego la ambivalencia del propio derecho, que, como decía Víctor, es a la par un instrumento que nos permite avanzar, pero también es a la par un elemento que nos limita o un instrumento que nos limita. Sin duda, las leyes, las normativas, y lo sabemos, han avanzado muchísimo en nuestro país para proteger a estos colectivos que son vulnerables, pero lamentablemente muchas veces estas normativas, estas leyes, se olvidan de la población migrante o de la población solicitante de asilo o refugio, ¿no? Y Nesrim ponía un ejemplo muy claro de esto cuando hablaba de la exigencia del registro de nacimiento español y no posibilitar que fuese el registro de nacimiento de otros países para la posibilidad de cambiar de sexo, ¿no? Que si vas con tu registro de nacimiento marroquí, olvídate de solicitar el cambio de sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, la normativa parece que deja siempre fuera a las personas extranjeras. A pesar de los avances que ha habido y la introducción del género en la ley de asilo, se comentaba que lo que queda pendiente es introducir la perspectiva de género, no el género. El Convenio de Estambul exige que se modifique el derecho de asilo para reconocer la violencia de género como un hecho de persecución, pero, sin embargo, a pesar de que el Estado español ha ratificado este convenio, me temo que todavía no ha modificado su normativa. Esto lleva a que luego haya interpretaciones múltiples por parte de los tribunales y se señalaba por parte de Víctor aquí una forma culturalista en la manera, digamos, de tomar las decisiones judiciales, olvidando, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, ¿no? Y yéndose siempre a casos de ablación del clítoris, etcétera, etcétera. Por otra parte, las importantes leyes autonómicas que se han aprobado en esta materia no hacen referencia a las mujeres refugiadas, ¿no? Con lo cual, otra vez, parece que esto queda fuera de la legislación. Por otra parte, daba la sensación, escuchándole a Víctor, que no está siendo nada fácil lidiar con el género y su traducción normativa. Él mismo planteaba, ¿no? Si metiendo el género creamos una dicotomía entre casos de mujeres y casos normales, no se trataba exactamente de eso. Entonces, él proponía que había que profundizar muchísimo e introducir una real perspectiva de género y probablemente, esto ya lo digo yo, aclarar y muy bien el propio concepto de género y la interseccionalidad. Víctor nos lanzó un concepto que creo que podemos explorar y que será interesante, que es la idea de subordiscriminación.
El cuarto elemento, el de las narrativas en torno a la migración y al asilo. Aparecieron ayer y han vuelto a aparecer hoy. Patricia Bárcenas señalaba cómo a partir de 1994, con la reforma de la ley del asilo, se comenzó a generar cierto discurso que señalaba como fraudulentas a las personas solicitantes, en el sentido de que estarían ocultando sus verdaderas razones y motivos para desplazarse, que serían de carácter económico y no tanto, digamos, por motivos de persecución u otros, ¿no? Y a esto se añadía, decía Patricia, el manido argumento del efecto llamada. Un argumento que lamentablemente persiste en la actualidad y que deberíamos desterrar de una vez por todas y, en todo caso, hablar del efecto necesidad de las economías europeas. Es cierto que en Euskadi estos discursos no han impedido que se muestre una potente solidaridad por parte de la ciudadanía y del Gobierno con personas refugiadas en distintos momentos de las últimas décadas, ¿no? Pero también es verdad que las actitudes xenófobas y racistas pues parece que están aumentando considerablemente en nuestras sociedades. Esto lo comentaba María, de Cruz Roja, en la mañana. En este sentido también Nesrim ayer hablaba de los delitos del aumento de los delitos de odio. Y obviamente tendremos que combatir y denunciar todos los actos racistas y discriminatorios. Y destaco la propuesta que me ha resultado muy interesante que traía Carlos, de que las distancias cortas, son un ámbito mucho más efectivo para combatir estas cuestiones. Me ha parecido muy interesante. Y tendremos que estar muy atentas, sin duda, a ese racismo social y no quedarnos en uno de los únicos ejes interpretativos. Todo esto tiene que estar ahí. Mi pregunta, ¿seremos capaces de construir un marco alternativo, un nuevo sentido común? Creo que ese es el gran reto que como sociedades tenemos. Quinto elemento. El problema es el modelo neoliberal de saqueo permanente de nuestros territorios, no la migración. Esto nos lo dijo ayer Lolita Chávez desde los territorios de Abayala, lo cual creo que nos lleva necesariamente a implementar una perspectiva o una mirada transnacional que nos permita analizar las conexiones que se dan entre las acciones que llevan a cabo diferentes agentes transnacionales que provocan escenarios de cambio y escenarios de desastre ambiental, detrás de los cuales están los motivos de desplazamiento de tantas y tantas personas. En este sentido, Lolita apelaba a la responsabilidad y a la necesidad de una observancia internacional sobre estos agentes. Pero además creo que las palabras de Lolita Chávez se inscribían en una reivindicación de los saberes indígenas que proponen soluciones a la crisis ambiental contemporánea. Quizás no tanto a partir de políticas públicas o de acuerdos de organismos internacionales, sino mediante un modo de vida que implica el respeto al otro, entendiendo como otro no solo la humanidad, sino las plantas, los animales, el agua, en fin, la naturaleza. ¿Seremos capaces de establecer un diálogo con estos nuevos saberes para enriquecer la ciencia moderna? Otro reto que tenemos ahí. Y el último elemento. De cara a futuro parece que queda claro, más o menos claro, que habrá una gradual recuperación de la movilidad tras ese cierre de fronteras que ha determinado la pandemia, ¿no? Si tomamos en cuenta esta recuperación de la movilidad y lo unimos al hecho, que salió tanto ayer como hoy y ha sido muy subrayado, de que son cada vez, o que la tasa de resoluciones negativas a las solicitudes son cada vez mayores, lo que vamos a tener es un aumento de las personas que quedan excluidas del sistema, que se ven abocadas a la irregularidad administrativa y la exclusión social. Patricia Bárcenas hablaba de que el 60% de personas solicitantes van a ver denegada su solicitud. Y Xavier nos planteaba hace nada algo muy parecido en el caso de la ciudad de Barcelona. Esto se va a convertir en una cuestión crucial en el ámbito de la acogida para los actores autonómicos, para los ayuntamientos y para las entidades sociales. Y creo que aquí hay un gran reto. Esta mañana, pero también ayer, salían diferentes cuestiones a las que vamos a tener que enfrentarnos debido a esta situación. El tema del trabajo, las autorizaciones, el tema de vivienda, y retomo la exposición que ha hecho Miren de ACCEM sobre la cuestión de la vivienda. Creo que ha dejado claro dónde están los impedimentos y las grandes fronteras al acceso a la vivienda, que finalmente creo que no hacen más que reproducir una situación que diría que es doméstica y sangrante para la población autóctona y que se duplica en el caso de la población de origen extranjero.
También me ha parecido muy interesante el tomar la vivienda como termómetro. Cuando nos llenamos la boca diciendo que somos sociedades acogedoras, etcétera, etcétera, bueno, la vivienda es un buen termómetro para saber si realmente lo somos o no. Y en este sentido creo que es interesante. La ley de juventud, la ley de igualdad, la renta de garantía de ingresos, la educación, el conocimiento del idioma, el empleo, sabiendo que no todo el mundo es empleable, la apertura de cuentas bancarias, ¿no? Toda esta serie son cuestiones que han ido apareciendo a lo largo de las exposiciones de la mañana y de ayer y cuestiones que vamos a tener que abordar y me temo que cada vez con mayor urgencia y hacia mayor número de personas, ¿no? Dicho todo esto, reflexiones desde mucha prudencia, desde mucha ignorancia, pero bueno, reflexiones al fin y al cabo. Necesitamos una política de país en la acogida y su puesta en marcha requiere ineludiblemente de un amplio acuerdo de voluntades entre diferentes instituciones y agentes. Este acuerdo de voluntades, como continuación natural de lo que ha representado el Pacto Social Vasco para la Migración, debe tener su correlato entre las diferentes fuerzas políticas. El Gobierno vasco ha iniciado un proceso de liderazgo político en este sentido y es un proceso donde la acogida ocupa, sin lugar a dudas, creo que un lugar central. Este liderazgo yo creo que también se ha traducido, y lo hemos visto en las mesas de esta mañana, en dos grandes experiencias, ese Ausolana 1 y esa experiencia de patrocinio comunitario que ha sido el Ausolana 2, ¿no? Yo creo que de ambos modelos hay que rescatar en que son modelos y procesos donde la ciudadanía ha quedado implicada de una manera muy potente, ¿no? Y eso es un elemento a rescatar de ambos. Luego diría que todos tienen sus luces y sus sombras. Voy a rescatar de la Ausolana 1 el hecho de que el eje de ejecución es el municipio. La participación municipal y comunitaria, ¿no? Creo que Asier ha tocado varias claves ahí en la presentación de la Ausolana, muy interesantes. El tema de la corresponsabilidad, también Xavier luego ha hablado de la corresponsabilidad, que creo que es un elemento fundamental, el compromiso de la Administración pública con los itinerarios de estas personas, que ha sido capaz de sostenerlos más allá del propio programa. Es verdad que Asier se refería a un municipio. Estamos hablando de un municipio exclusivamente cuando fue un programa que se desarrolló en varios y que no parece que tuvo el mismo grado de éxito en todos ellos. Sí lo tuvo en este municipio, en este caso en Guecho. Esto me lleva a una reflexión más general. No necesitamos iniciativas municipales dispersas, no necesitamos modelo champiñón. Lo que necesitamos es un liderazgo firme y claro desde el Gobierno vasco. Creo que eso es importante. Luego hemos visto toda la cuestión del patrocinio comunitario de la mano de Yacuría, que yo creo que ha sacado a la luz toda una serie de elementos muy importantes y muy enriquecedores del patrocinio comunitario, tomando como modelo el caso de Canadá. Me genera alguna duda a mí el patrocinio comunitario porque no encuentro a los ayuntamientos en él. Básicamente esta es mi reflexión. Creo que los ayuntamientos tienen que estar en esto. Entonces hay algo ahí que no me acaba de encajar del todo. Sí, toda esa dimensión comunitaria de intervención social, de trabajo con las redes ciudadanas, etcétera. Rescato toda esa dimensión, pero me falta el ayuntamiento y, bueno, el riesgo de la privatización, algo que vivimos en general en muchas de las políticas en las que andamos, ¿no? Yo creo que Euskadi, a pesar de que el panorama parece muy complejo, retomo el optimismo de Patricia cuando decía que era un buen momento en lo local para trabajar todo esto, yo creo que Euskadi puede convertir todos estos retos en una oportunidad para la construcción de una política pública de acogida que tenga una clara visión estratégica, que las administraciones públicas tienen una obligación en el desarrollo de una política pública de acogida para las personas migrantes y para las personas refugiadas. Para ello, insisto, es ineludible implicar a los ayuntamientos, porque es en el ámbito municipal donde se despliega y donde se ejecuta la acogida. También habrá que implicar a organizaciones de la sociedad civil, a empresas, y aquí el ejemplo que nos planteaba Daniele desde Italia creo que es muy interesante, de ese trabajo que parece que van a llevar a cabo con empresas, también a profesionales de distintos ámbitos, a las universidades, y aquí retomo también lo que nos planteaba desde Italia Daniele con el tema de los corredores universitarios, ¿no? Como experiencias de las que podemos aprender y podemos traer aquí.
Y también, por supuesto, a la ciudadanía, a la que hay que implicar en todo esto. Y aquí, sin duda, creo que Carlos nos ha hecho una exposición súper interesante del origen de la mentoría social que está llevando a cabo SOS Racismo Guipúzcoa en el territorio. Eso sí, como complemento a las políticas públicas. Y luego también destacaría algo tanto de la experiencia que nos ha comentado Carlos, pero también nos la comentaba... Nos la han comentado desde Yacuría, Carmele, nos la ha comentado Miren de ACCEM y también María de Cruz Roja, que es como todo este tipo de experiencias y de prácticas y de procesos que se están llevando a cabo están incidiendo en la creación de un relato, ¿no? O sea, como también ahí hay un trabajo que lleva a la creación de un relato desde el ámbito muy cotidiano de la interacción con las personas, que creo que es muy interesante en la construcción de un marco alternativo. Por supuesto, todos estos agentes que he mencionado, habrá de haber un trabajo coordinado entre todos ellos, bajo una estructura organizativa muy clara, que establezca, por un lado, criterios comunes y que, por otro lado, delimite tanto funciones como responsabilidades. También será ineludible el trabajo interno entre los distintos departamentos que conforman la Administración Autonómica Vasca. Toda esta estructura organizativa requerirá de una garantía presupuestaria y de recursos de las administraciones públicas en función, obviamente, de su nivel de responsabilidad y de su nivel de competencia. El modelo vasco, o ese modelo vasco que podemos pensar de acogida, tiene que ser integral. Es decir, cuando digo integral, quiero decir que tiene que ser un modelo vasco pensado tanto para la migración como para el asilo. Y esta es una apuesta que lanzo, la fundamento. ¿Por qué? Primero, porque, como señalaba Francesco, y hoy ha quedado claro también en las mesas, hay una tendencia a marcar demasiado las líneas entre migración económica y asilo y refugio. Las causas de los desplazamientos son cada vez más complejas y son cada vez más múltiples, lo cual hace que esa línea a veces no sea tan clara. Pero, sobre todo, y por una cuestión muy práctica, dadas las cuotas de denegación de solicitudes de asilo y refugio, vamos a tener cada vez más personas que devienen migrantes en situación irregular administrativa. Con lo cual hay como una especie de vaso comunicante entre una figura y otra y se te van a transformar rápidamente hacia otro lugar. Por eso digo que ese modelo vasco de acogida tiene que ser integral. Pero también, por algo que señalaba Patricia ayer, y es que los problemas que tienen tanto las personas migrantes como las personas refugiadas lo son por su condición de extranjeras. Luego hay una cuestión de fondo estructural que les une tanto a las personas migrantes como a las personas refugiadas. En este sentido, además, son numerosos los recursos que ya existen pensadas para las personas migrantes que podrán ser pensadas para las personas refugiadas. De hecho, la mentoría que nos traían desde SOS Racismo Guipúzcoa, ¿no? Comienza pensada para un perfil y se encaja perfectamente con ciertas adaptaciones a otro. Entonces, los recursos van a poder ser utilizados, luego con sus adaptaciones y matices, pero van a poder ser utilizados indistintamente para ambas tipologías. Y yo creo que aquí se trata de buscar eficacia, de centrar esfuerzos, de centrar tiempo y energías, tanto de las administraciones como de las entidades sociales, que creo que son las que más necesitan poder centrar esfuerzo, ahorrar energía, etcétera, etcétera, dado el despliegue de trabajo que hacen. Voy a acabar ya simplemente con de dónde viene la palabra acoger. Acoger viene del latín acoligere, y a su vez de az y coligere, que significa recoger, y a su vez de con y legere, que significa juntar. Y yo creo que este es el reto en el que como sociedades nos la jugamos hoy, sobre todo si miramos a futuro y a esas sociedades que van a heredar las generaciones que vienen detrás. Si queréis traducir ese juntar por cohesión, que es un palabra que está mucho más de moda. Al final, creo que de lo que se trata es de generar unas condiciones basadas en la igualdad de derechos y en el igual acceso a los recursos de todas las vecinas y de todos los vecinos que residen en una localidad. Y esto nos interpela, como muy bien ha dicho Asier, a todas. Políticos, administraciones públicas, organizaciones sociales y ciudadanía. Y termino robándole unas palabras a Asier, porque me han gustado mucho, con tu permiso. Hagamos políticas de construcción de realidad, cada una desde nuestro ámbito, desde nuestro lugar, pero hagamos políticas de construcción de realidad. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, Andrea.
impresionante resumen de las jornadas, no solamente por una síntesis, sino por todas las reflexiones, cómo ha sido hilando. Y yo creo que ha sido una reflexión y una síntesis de todo lo acaecido aquí durante estas 2 mañanas, con mucha sustancia. Así que es que ricasco. Y nada, pues ahora tendremos la clausura de las jornadas con Xavier Legarreta, el director de Migración y Asilo del Gobierno vasco. Que ricasco. Este congreso, segundo Congreso Vasco sobre Igualdad de Trato y No Discriminación, es una iniciativa del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. No lo he mencionado, un poco por andar a la carrera para no robarle tiempo a Andrea, pero me parece oportuno subrayarlo. Y como mencionaba, como aparecía en la cita que os daba, la referencia en la parte más, digamos, operativa o práctica, somos desde Vilchen y la Red Ceraberian de Igualdad de Trato y No Discriminación quienes estamos diseñando, organizando, pero de la mano de este comité que mencionaba que se reunirá la semana que viene, de modo que hay un equipo más amplio, digamos, detrás de esta iniciativa participando, donde pues estamos no solo también el aprendizaje y la herencia compartida con Ikuspegi, etcétera, o la Red Ceraberian, como decía, sino también la Clínica Jurídica por la Justicia Social del País Vasco, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, el Colegio Vasco de Periodistas, etcétera. De modo que, como decía, también es justo reconocer aquí un poco el trabajo que estamos compartiendo todos estos agentes para el diseño de este congreso, al que os reitero mi invitación, nuestra invitación compartida entre todos nosotros. Estos minutos finales suelen ser un poco aprovechados para hacer un breve resumen, pero no se me ocurre que añadir al excelente trabajo que ha hecho Andrea, de modo que esa parte de resumen de las intervenciones me la voy a saltar. Pero sí que, estos congresos, estas jornadas suelen tener como 2 funcionalidades, una de facilitar encuentros y reencuentros y otros de facilitar aprendizajes y diálogos. Yo personalmente en ambas vertientes me considero muy satisfecho por cómo han ido discurriendo estas jornadas ayer y hoy. El feedback que nos va llegando de vosotros en las conversaciones de pasillo, de café, de WhatsApp, etcétera, también son muy positivas en ese sentido. O sea, me alegro por ello y creo que es un trabajo que, que ha merecido la pena. En particular, yo, un poco por acabar esta despedida, retomo este juego que ha hecho Andrea de la etimología y sí que me llevo en lo personal, es decir, me ha gustado, me ha satisfecho especialmente la frecuencia con la que se ha hecho alusión al tema del vínculo, del enganche y tal, ¿no? Y en este caso de etimología digo porque antes decía alguien que la palabra intervención es poco afortunada y en euskera no decimos, parte izan edo batez ere esku hartu, ¿es? Es decir, la intervención consiste en ser parte y tomar la mano, echar mano. Es decir, y sí que hemos hecho un empeño reiterado, efectivamente, en este ir de la mano, tanto en lo particular, en la mentoría, etcétera, como en la parte más, digamos, organizativa, administraciones, organizaciones sociales, etcétera, esta necesaria colaboración para, yendo juntos, ir más lejos. La verdad es que, a mí, en lo particular, es una de las cuestiones que más satisfacción me ha dado ayer y hoy. Simplemente, agradeceros a todos vosotros y vosotras vuestra participación, obviamente a todos los ponentes de las 2 mesas, comunicaciones, etcétera, que han sido excelentes y nuevamente, obviamente, al Departamento por su impulso a estas jornadas y a la Universidad que nos acoge un año más y esperemos que el año que viene nos veamos nuevamente aquí. Beatriz, por favor. Es que ricasco guztioi. Por no extenderme, además, me voy a reiterar un poco. Muchísimas gracias a todas por vuestra participación en estas jornadas, a las personas que os habéis acercado, también a las personas que han seguido las jornadas por streaming. Muchas gracias también a todas las personas ponentes en estos días. Y yo creo que las jornadas, por parte de Ikuspegi, consideramos que estas jornadas han sido fructíferas, que se han planteado importantes elementos de reflexión, que también ha expuesto Andrea, que ha sido una exposición más con mucha mamía, como podríamos decir. Y por nuestra parte, muchísimas gracias. Esperamos que el año que viene nos podamos volver a ver en estas jornadas y con mayor normalidad, si cabe. Es que ricasco guztioi. Egunon guztioi, eta ni neupe harin zeia ostirala da, ia eguerdia da, eta danataku gogue, asteburuagaz gozatzeko, ez? Yo, en primer lugar, agradecer, dar las gracias a Euskal Herriko Unibertsitatea, a la Universidad del País Vasco, a Ikuspegi, el Observatorio Vasco de Inmigración, a Vilchen, el Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural,
Y también agradecer a las técnicas y técnicos de la Dirección de Migración y Asilo del Gobierno vasco, al final, pues porque habéis llevado a cabo la organización de estas 11ª jornadas sobre inmigración e integración, y eskerrik asko también a todas las personas que habéis formado parte como ponentes en los 2 días de esta jornada. La verdad es que estoy aquí un poco por exigencias del guión y porque así lo marca la agenda, pero creo que el broche de esta clausura la ha tenido Andrea en su exposición. Creo que ha hecho una exposición brillante. Creo, Andrea, que por lo menos por parte del Gobierno vasco tomamos nota de punto por punto todo lo que ha sido toda tu exposición. Y además, bueno, la verdad es que he seguido con mucha atención la exposición de esas reflexiones, porque como todos sabéis, ya que muchas de vosotras estáis participando también de ello, la Dirección de Migración y Asilo del Gobierno vasco está en estos momentos inmersa en un proceso participativo para precisamente llevar a cabo la elaboración y definición de lo que va a ser el 6º Plan Intercultural de Inmigración y Asilo 2022-2025. Un plan que lo que va a pretender es pues, dar respuesta a los grandes retos que debemos encarar en todo lo que es la gestión de la diversidad cultural en nuestro territorio. En un contexto, además, pues, muy dinámico de cambio y de movilidad social, como se ha comentado aquí estos días, y en el que el modelo vasco de acogida va a ser sin duda uno de los elementos estratégicos que va a fijar ese plan. Tal y como dijo ayer la consejera Artolazabal, Euskadi viene ejerciendo de punta de lanza en el desarrollo de algunas iniciativas que confieren a nuestro trabajo un carácter pionero a nivel estatal y queremos seguir liderando ese trabajo. Y ante la amenaza de ciertos discursos xenófobos que fomentan el odio, pues tenemos que reforzar y defender más que nunca un discurso ético, solidario y democrático que aúne fuerzas frente a la amenaza creciente de lo que es el populismo xenófobo. De hecho, en estos momentos también estamos inmersos en una campaña en la que estamos extendiendo al ámbito local el Pacto Social Vasco para la Migración de cara a consolidar en Euskadi ese discurso compartido y una imagen de unidad para hacer frente a la demagogia populista. Beste barik, espero que este espacio nos haya servido a todas y a todos para aprender un poquito más, para compartir las experiencias que estamos acumulando unos y otros, y estoy convencido de que el año que viene, no sé si en este formato, en un formato espero que mejor, nos podamos ver en las 12ª jornadas de migración el año que viene. Eskerrik asko eta asteburon bat.